Muy bien, jovencitos. En la pregunta 1, por ejemplo, te dice a ti que respecto al enlace dipolo-dipolo. Bien, ¿se acuerdan ustedes, por ejemplo, cuando trabajamos en enlace químico? Bueno, en la academia o en alguna parte, porque al final, de algún modo u otro, trabajamos con ustedes, por eso están acá. Bueno, algunos quizá por la publicidad, pero bueno. Cuando hablamos de dipolo-dipolo, no se puede afirmar, jóvenes. Enlace dipolo-dipolo. Antes vamos a poner solución por aquí. Bien, lo mínimo que tenías que saber de los enlaces intermoleculares, por ejemplo, hablamos del enlace dipolo-dipolo, fuerzas de London, enlace de hidrógeno, son lo siguiente. En este caso nos importa el dipolo-dipolo, entonces tienes que saber que existen enlaces dipolo-dipolo en moléculas. ¿Qué tipo, jóvenes? Moléculas polares, ¿no es cierto? Listo. Eso es lo que tenías que saber. Entonces, a partir de ahí tú tenías que darte cuenta que identificar una molécula polar, cuándo es polar y cuándo es apolar. Entonces, tú sabes cuándo es polar y ya puedes identificar si existe una molécula o, perdón, un enlace dipolo-dipolo. Dicho yo, ahora sí, mira, fíjate, en la alternativa te dice a ti lo siguiente. ¿Se da entre moléculas con momento dipolar mayor que 0? Claro, ¿no? Porque las moléculas polares tienen momento dipolar mayor a 0. Por esa razón el primero va a ser verdad. Ahora, no vamos a explicar mucho porque, como les he dicho, jóvenes, cuando la pregunta es de teoría, ¿no es cierto? O sea, algo incorrecto o algo, sobre todo cuando te preguntan incorrectas, siempre hay uno que es bien incorrecta, jóvenes, pero para ello ya les he dicho, jóvenes, tienes que saber un poquito de teoría, mínimamente un poco, porque si no sabes nada, pues tampoco te va a ayudar mucho, todo te va a parecer incorrecto. Mira, por esa razón vamos a ignorar la alternativa A, vamos a ver a la B que te dice. En la B dice se le denomina también fuerzas Kisson, eso también es correcto. Luego te dice, mira, se establece en sustancias con moléculas apolares. Bien, tú nada más tenías que saber esto y automáticamente te das cuenta, ¿no es cierto? En la alternativa D a ti te dicen que, perdón, en la C, se establece en sustancias con moléculas apolares. Eso es falso porque tú sabes que el enlace dipolo-dipolo se establece en moléculas polares. ¿Ves? Por eso les digo, jóvenes, repasen un poco de teoría, dale unas 2 leídas a tu libro de lumbreras y con eso ya las jóvenes. Entonces, tienes suerte si va a venir preguntas de incorrectas, por ahí te vas a salvar. Muy bien, por esa razón tu respuesta aquí sería la alternativa C, nada más vamos a marcar. Recuerda, aquí vamos a practicar a hacer artificios, todo lo que nos pueda llevar a la respuesta rápido, jóvenes. No vas a demorar mucho explicando porque nada que ver. Ahora, los que están en CEPU hoy día, por ejemplo, habrán trabajado ayer de química esta molécula, ¿no es cierto? Sí, vino. Aquí sale, se encuentra presente entre la molécula del formaldehído. Si bien es cierto, jovencitos, eso es un aldehído, pero la estructura Lewis sería más o menos así: hidrógeno por acá, carbono, oxígeno arriba, así, ¿no es cierto? Entonces tú recuerdas eso. Acá existen 2 pares solitarios, eso también tienes que saber. Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, ahí? Recuerda, yo te había enseñado 2 formas de identificar una molécula polar. Bien, te lo voy a hacer recordar. La primera, jóvenes, ¿cuál era? Con un artificio, ¿no? Pero ahí tenías que tener cuidado en el ácido sulfídrico, sobre todo. Esto era cuando tenías un elemento de 1A, 2A, el otro sería 3A. A ver, ¿por qué estamos poniendo 4? Terrible, jóvenes. Aquí ponemos 3A. Va a ser 4, luego vamos a poner 5A, 6A. A ver esto. Desactiven sus micrófonos, jóvenes, se está grabando, si no va a salir con ruido nuestro video. 6A y luego va a ser 7A y por aquí sería 8. Bueno, el 8A no lo trabajamos, ¿ok? 2 hasta 7. El primer artificio era esto, ¿no? Si tienes un compuesto formado por un elemento que estaría en estos grupos, vamos a poner una llave hasta el grupo 4, entonces la molécula va a ser apolar. No olvides. Si el átomo central de tu compuesto está en este grupo, por ejemplo en el 5 hasta el 7A, entonces la molécula va a ser polar. Esto, el anhidrido sulfídrico, ¿no es cierto? Tenías que tener cuidado, que sería esto de acá. Bueno, anhidrido sulfúrico no, anhidrido sulfúrico, que sería SO3. Eso es el caso excepcional, bueno, entre otros, pero esta es la que más nos importa. Entonces, rápidamente te das cuenta ahí si es polar o apolar. Eso para empezar. Lo otro que les había enseñado también, que es más efectivo, es que tenías que aplicar el PPS y el SAT, ¿no es cierto? ¿Qué significa, profe, cada uno? Bueno, recuerda, el PPS significa posee pares solitarios y el SAT era sostiene átomos diferentes. Esto, jóvenes, basta que uno sea sí, la molécula va a ser ¿de qué tipo? Polar, ¿no es cierto? Si ambos es no, entonces lo que te sobra será apolar. Entonces, eso es lo que vamos a aplicar, por ejemplo, acá. Solamente para recordar, jóvenes, aquí el oxígeno tiene 2 pares solitarios, ¿no?
Analizamos. PPS, ¿sí o no? Claro que sí. Posee pares solitarios, por supuesto tenemos dos. La respuesta sería sí. El otro sería sostiene átomos diferentes. Por tanto, no nos importa tampoco porque nada más sostiene un carbono. Bueno, puedes ponerle sí o no, porque no puedes comparar, solamente sujeta a un carbono. Entonces, pero basta que uno sea así, la molécula es polar, ¿cierto? Listo, por ahí la respuesta aquí se encuentra presente entre las moléculas de formaldehído, pero esto es una molécula polar, por lo tanto existe enlace dipolo-dipolo. No olviden esos artificios, jóvenes. Muy bien, eso sería la pregunta número 1. Vamos a pasar a la pregunta 2. En la 2 nos dice lo siguiente: indique el compuesto formado por moléculas polares. Muy bien. Ahora vas a aplicar lo mismo que te he enseñado. Por ejemplo, esto, bueno, me parece que tu examen va a ser virtual, así que no va a venir ejercicios tan complicados. Seguramente vienen ejercicios que se pueden hacer al ojo. Y la pregunta 2, aunque no me creas, parece difícil, pero es lo más fácil del mundo, ¿no es cierto? Nada más te preguntan cuáles son moléculas polares. Y a estas alturas ya te lo sabes cómo identificar una molécula polar. Hay dos formas. La primera sería aplicando este ejercicio que tienes. Esto donde lo estoy poniendo en asterisco. Tienes que identificar tu átomo central, jóvenes, pero eso no es difícil. Si tienes un compuesto formado por dos elementos nada más, tu átomo central va a ser el que tiene menor subíndice. Por ejemplo, el primero sería CH4. ¿Quién es el átomo central? El carbono, porque además tienes un carbono, su subíndice es 1. Por lo tanto, el átomo central está en el grupo 4A. Esto será una molécula ¿de qué tipo? Bueno, pues tiene que ser del tipo apolar. Perdón, polar. Hola, jóvenes. Apolar, estamos bien. 4 está aquí, mira. Fíjate. Dentro de apolar. Y le pones ahí rápidamente. ¿Ves? Ahora, el segundo tienes qué cosa. El segundo es SO3. Cuidado con ese SO3. Aquí estamos poniendo, es el caso excepcional, ¿no es cierto? Esto está dentro de esto. No es una molécula polar. Si bien es cierto, el átomo central en este caso, ¿quién es? El azufre. El que tiene menor subíndice. Está en el grupo 6. Debería ser polar, pero no es polar, es apolar. Cuidado con eso, así que aquí vamos a poner apolar también. Bien, el tercero vamos a trabajarlo por acácito. El tercero es H2S. Bueno, esto se parece al agua, ¿no? Y el agua, recuerda, es una molécula polar. Bien, tu átomo central, ¿quién es? El que tiene menor subíndice, o sea, el azufre. ¿En qué grupo está? En el grupo 6. Los del grupo 6 forman moléculas polares. Listo, esto sería polar. No es el caso excepcional. El SO3 es el caso excepcional. El 4 que te ponen por acá sería NH3. Fíjate, el átomo central, ¿quién es en este caso? Sería el nitrógeno, ¿no es cierto? Claro, por supuesto, el que tiene menor subíndice. Él está en el grupo 5 y eso es parte de polar. Esto sería una molécula polar. Entonces, rápidamente con eso resuelves ese ejercicio. Por lo tanto, aquí la respuesta sería, ¿cuáles son moléculas polares? Bueno, la 3 y la 4 y marcas la alternativa E. ¿Ves? Entonces eso puede ser una fija tranquilamente. Ahora, si quieres aplicar el PPS y el SAT es un poquito más complicado, ¿verdad? Pero es más efectivo. Ahí no vas a tener que preocuparte ¿por qué? Por las excepciones, nada, te va a dar directo la respuesta. Pero bueno, de todas formas, para ese método, jóvenes, vamos a poner otro asterisco acá, tienes que saber la regla del octeto. Tú no te lo sabes, la regla del octeto, terrible, jóvenes. Si vienen preguntas de enlace químico y sea algo relacionado a enlaces intermoleculares o a, no sé, notación Lewis, tienen que saber regla del octeto. Pero vamos a hacer nada más del SO3 para demostrar por qué no es una molécula polar. Lo demás ustedes lo van a trabajar, jovencitos. Bien, entonces, vamos a recordar también cómo se hacía la regla del octeto. Nosotros seguíamos 3 pasos, ¿no es cierto? Si no te acuerdas no pasa nada también. Ahora vas a recordar. Entonces vamos a sacar el color que les gusta. Sería esto de acá. Bien, el primer paso, jovencitos, ¿cuál era? Tenías que ubicar tus elementos en la tabla periódica. No sabes tabla periódica, jóvenes, a estas alturas. Si estás en CEPU es trágico. Paso a los que están en fase 1 y en fase 2, jóvenes. Pero si eres CEPU, tienen que recordar, jóvenes. Bueno, digamos que no te lo sabes. Ahora en la tarde, después de las clases, apréndetelo por lo menos los elementos que están en el grupo 6 y 7A, porque ellos son bastantes comunes. Así que puede venir alguno de esos. Listo, sabes que el azufre está en el grupo 6 y el oxígeno también en el grupo 6. Eso era el paso 1, ¿no es cierto? Luego, ¿qué tenían que hacer, jóvenes? Hacer la distribución simétrica. Y para hacer la distribución simétrica identificabas tu átomo central, pero a estas alturas ya sabes el que tiene menor subíndice, el azufre. Automáticamente tú por acá, un azufre. Tienes 3 oxígenos, puedes rodearlos simétricamente. Uno por aquí, el otro por acá, el otro puedes poner aquí arriba, no pasa nada. Muy bien.
El tercer paso, jóvenes, era distribuir estos electrones, o sea, el 6 y el 6. ¿Cómo distribuimos? Fácil. Mira, sacas otro color y vas a decir, fíjate, el azufre por sí solo, jóvenes, ya tiene 6 electrones. Recuerda que la regla del octeto te dice que tiene que llegar a 8 electrones, excepto el hidrógeno o los elementos del grupo 1 a 2 electrones nada más. Entonces el azufre tiene que llegar a 8. Por sí solo tiene 6, para llegar a 8 necesita 2 más. Alguno de estos 3 oxígenos le tiene que dar los 2 electrones. Pero también puedes pensar, a lo mejor el oxígeno, un oxígeno le da 1 y el otro 1. Es posible, pero recuerden, los electrones nunca pueden estar solos. O sea, si me dices eso, sería más o menos así. El azufre da 1 y el oxígeno 1. Al otro lado también, el azufre 1, el oxígeno 1. Recuerda que el oxígeno también tiene 6, así que te quedarían 5. Y siempre tienes que poner en parejas. Y fíjate, sobra uno solito. Y eso no puede pasar con los electrones. Nada más pasa eso con ustedes. Pero los electrones siempre tienen que estar en pareja. Entonces no te conviene hacer que uno le dé y el otro oxígeno también uno. Mejor uno de los 3 oxígenos que le dé los 2 electrones que necesita. Y ala. Entonces aquí pones acá un electrón y este oxígeno le va a dar otro. Listo. Ya está recibiendo 2. El azufre entonces ya no necesita más. Le sobran 4 electrones. Ahí pones una pareja y otra pareja mirando a este otro oxígeno. Tampoco le vas a poner los 4 electrones mirando a un oxígeno. Si te das cuenta, el azufre ya tiene 8 electrones, por lo tanto el oxígeno se va a quedar con sus 6 electrones. No pongas hacia adentro, porque si no se va a contar para el azufre, porque el azufre ya tiene sus 8 electrones. Tienes que contar todo lo que le está rodeando. Muy bien, acá te sobra una pareja, igual acá. Hacia afuera las 3 parejas. Listo, y ya tienes la notación Lewis. Entonces, con rayas y flechas sería más o menos así. Oxígeno, oxígeno, oxígeno. A veces te van a preguntar, jóvenes, te dan un compuesto y te dicen cuántos enlaces sigma y cuántos enlaces pi hay. Entonces, para responder eso necesitas saber la regla del octeto. Muy bien. Entonces, acá tenemos un doble enlace porque ambos aportan 2 electrones aquí. Acá tendrías 2 pares solitarios, esos son pares solitarios, y por este lado tendrías un dativo. ¿Por qué? Porque el oxígeno para llegar a 8 necesita 2 electrones, y esos 2 electrones le está dando el azufre. Por eso la flecha es del que da al que recibe. Muy bien, jóvenes. Muy bien, acá tendrías 3 pares solitarios, hacia arriba sería otra vez un dativo y acá sería 3 pares solitarios. Muy bien, eso sería la regla del octeto para ese compuesto. Entonces, analicemos este método que tenemos acá, el PPS y el SAT. Tú rápidamente pones acá, PPS. ¿Posee pares solitarios? O sea, ¿tu átomo central tiene pares solitarios? No, recuerda, un par solitario es aquello que no enlaza. Aquí tienes la flecha que está enlazando, otra flecha arriba, y aquí hay 2 enlaces. La respuesta es no. El otro sería, sostiene átomos diferentes, eso es el SAT. ¿Sostiene átomos diferentes? No, sostiene oxígeno, acá también oxígeno y acá también oxígeno. Sostiene átomos idénticos, por lo tanto la respuesta es no. Entonces, ¿qué sucede? Cuando los dos es no, la molécula es de tipo apolar. Solamente va a ser polar cuando alguno sea así. Basta que uno sea así, es polar. Entonces, por esa razón, esa excepción tienes que aplicar si quieres aplicar este artificio. O si no, con esto pues vas a demorar un poquito más. Pero yo creo que para tu examen sería mejor este método. Apréndanselo. Elementos 1 hasta 4, apolar. De 5 a 7, bueno, tiene que ser polar. No se olviden, jovencitos, eso sería la pregunta 1 y 2. Si tienen alguna pregunta, siempre pueden preguntar, jóvenes, por el chat, o puedes activar tu micrófono y yo te voy a responder. Muy bien, jóvenes. Ok, jóvenes, en la pregunta 3 te dice indicar las proposiciones correctas. Terminamos ahí con las 2 preguntas anteriores, lo que es enlace químico, jóvenes, y ahora vamos a entrar a nomenclatura inorgánica. Recuerden, jóvenes, para nomenclatura inorgánica yo les había enviado en algún momento una tabla. Era la tabla de los estados de oxidación. Bueno, no solo, también aparecía estados de oxidación frente al hidrógeno, la nomenclatura clásica y el cuadro de anfóteros, entre otras cosas más. Yo les había dicho, jóvenes, que tenían que memorizárselo mínimamente ese cuadro. Y si lo has hecho bien, si no, te queda todavía tiempo, jóvenes, pónganse pilas, pero ya no duerman. El primero te dice, por ejemplo, bueno, la 3, indicar las proposiciones correctas. El primer enunciado dice, vamos a poner 1. Los hidruros pueden ser metálicos y no metálicos. Eso es una fija, ¿no es cierto? Claro que pueden ser metálicos y no metálicos. Las funciones inorgánicas, jóvenes, nada más nacen de oxígeno, sumarle metal o no metal, y tienes
el resto de las funciones. A partir del hidrógeno, súmale un metal o un metal y tienes el resto de las funciones. Nacen así. Los orgánicos es otra cosa, hablaremos en su momento. Por lo tanto, si tú tienes un metal más un hidrógeno, sería ¿qué? Un hidruro metálico. ¿Ves? Ahí no puedes fallar por nada del mundo. El otro sería un no metal más hidrógeno, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué te va a dar? Un hidruro no metálico. Pero recuerden, jóvenes, no te vas a emocionar mucho porque dentro de los hidruros no metálicos tienes dos subclasificaciones. Uno, por ejemplo, sería ¿qué? Ponemos una flechita. Los hidruros especiales. Espero que no te estés olvidando de los especiales. En total tenías como, a ver, 4, como 7 me parece, ¿no es cierto? Y luego tenías también lo que son los ácidos hidrácidos. No te olvides esas dos subclasificaciones. A ver, vamos a borrar esto. Ácidos hidrácidos. Bien, les voy a hacer recordar rápido los especiales. ¿Te acuerdas del boro, fósforo, arsénico, antimonio? Que sería SB, a ver, terrible. Estamos separando, ahí está, SB, nitrógeno, después el carbono, el silicio, ellos, ¿no es cierto? Seguramente falta uno más por ahí. Pero bueno, a ver, ¿cuál falta? Me falta un hito, pero luego recordamos, jóvenes. Luego, en los hidrácidos tenías del grupo 7A. ¿Quiénes eran? El azufre, el selenio, el teluro. Esos tres del grupo 6 y del 7A sería el flúor, cloro, bromo y yodo. Tú te lo memorizas eso y ya está. Ya te salvas de los hidruros. Muy bien. Entonces, el primero es correcto. Claro, los hidruros pueden ser metálicos y no metálicos, así que le vas a poner una V por acá. Ahora, el segundo te dice a ti que... El segundo te dice, los óxidos básicos al ser disueltos en agua forman hidróxidos. Son preguntas de teoría casi muy general, jóvenes, y tienen que saber, porque tú sabes que un óxido básico, cuando vas a hacer reaccionar con el agua, ¿qué te va a dar? Más H2O. Recuerden las reacciones que hemos escrito, sería un hidróxido. Ya está. Entonces, cuando te dicen a ti, ¿forman hidróxidos? Claro que sí forman hidróxidos. Por esa razón eso también va a ser verdad y te vas a poner una V. Y el tercero te dice a ti que por acá vamos a trabajar. Las sales aloideas neutras son binarias generalmente. Yo les había dicho también que cuando te hablan de las sales aloideas, ¿qué tenías que hacer? Bueno, pensar en la sal de tu casa, ¿cierto? Podemos poner, no sé, ¿qué sales existen? No recuerdo, pero fuentes. A ver, sería esto de acá, ¿no? Cloruro de sodio. Listo. Entonces te das cuenta que está formado por un metal y un no metal. Siempre piensen en la sal de su casa cuando hablan de sal aloidea. Por esa razón eso también sería verdad, porque dice son binarias generalmente, claro, está formado por dos elementos. Y otra cosa, jóvenes, no confundan cuando te dicen ías, terminación ías de, no sé, ternaria, cuaternaria, cuando te digan tetratómico, pentatómico. Uno se refiere a la cantidad de átomos que conforma el compuesto y el otro la cantidad de elementos que conforma el compuesto. Puede repetirse el elemento, pero se va a contar como uno solo. Bien, de todas formas esto sería binario y diatómico, ¿no es cierto? Dos elementos nada más está formado. Listo, esto sería verdad. Y el cuarto y último te dice que dice las sales pueden ser ácidas o básicas pero no neutras. Eso también es falso, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque existen sales ácidas, claro, cuando todavía el anión lleva el hidrógeno. Básicas cuando aparece un OH y neutras básicamente es una sal oxisal. Entonces aquí te dice no neutras. Sí existen las neutras, jóvenes. Por esa razón ese último es falso y pues tu respuesta en este caso sería ¿cuál? La pregunta aquí indica las proposiciones correctas. Bien, las correctas serían, saquemos nuestro resaltador, 1, 2 y 3, ¿no es cierto? Bien, y marcas la alternativa. Muy bien, jovencitos, eso sería la pregunta 3, por ejemplo. Así que anótenlo. Muy bien, jóvenes, en la pregunta 4 te hablan a ti en cuál de los siguientes compuestos el elemento X tiene el mayor estado de oxidación. ¿Eso puede venir en el examen? Sí. ¿Es virtual? ¿Puede venir? Sí, sí puede venir, jóvenes. ¿Por qué? Porque, como les había dicho, hay compuestos que son bastante comunes, que siempre aparecen. Además se está tratando de esos compuestos. ¿Cuáles eran, por ejemplo? Yo les había dicho que se memoricen el ácido sulfúrico. Aquí no aparece, sí aparece, así que te lo voy a volver a poner, H2SO4. Eso no olviden. Y lo de fase 1 vayan memorizando desde ahora. Ácido sulfúrico, el otro que tenías que trabajar era ¿qué? H2CO3, que sería el ácido carbónico. Lo otro que tenías que trabajar sería, vamos a poner la parte de abajo, luego vamos a ionizar, sería esto de acá,
manganeso, oxígeno 4. El otro es casi parecido, sería H manganeso, oxígeno, ¿cuánto? 4 también, pero aquí varía y pones 2 hidrógenos. Eso es lo que vas a usar, ¿qué más? Nada más, jóvenes. Y finalmente, recuerdas el ácido hidrácido que viene de acá. Ahorita les voy a ayudar a recordar o a memorizar cómo pueden aprendérselo los especiales. Pero después de esta pregunta. Bien, jóvenes. Entonces, el primero, por ejemplo, dice XSO4. Entonces, a ti te preguntan el estado de oxidación del X, ¿no es cierto? Jóvenes, tienen que identificar también sales, oxisales por lo menos. No es difícil, nada más te das cuenta acá. Metal, para que sea una sal, jóvenes, piensa en la sal, ya te he dicho que tiene metal y no metal. Entonces, metal, abres paréntesis y acá tienes que poner qué cosa, el no metal, y acá sería oxígeno M y acá era, bueno, X el estado de oxidación del metal y acá sería N, ¿no? Que sería la cantidad de hidrógenos que tenías. Y esta M también sabías calcular. Si todavía no, no te preocupes, seguramente por ahí vamos a verlo también. Pero la idea es que tengas metal, no metal y oxígeno para una sal oxisal. Lo que está en el paréntesis, jóvenes, es el anión, te lo voy a poner, o sea, el que lleva carga negativo, anión. Y el metal generalmente va a ser catión. Ahora, si es un problema para recordar esto, creo que no es problema recordar qué cosa, los estados de oxidación del 1A. ¿Cuáles son? Por ejemplo, no sé, tenemos unos cuantos. Está el litio, sodio, el potasio, puntos suspensivos. ¿Cuál es su estado de oxidación de todos ellos, jóvenes? Es +1, ¿no es cierto? O sea, es positivo. Entonces puedes relacionar esto de aquí con eso de allá. Listo. Entonces así puedes recordar también. Entonces catión, anión. El anión es muy aparte y el catión muy aparte. Listo. Entonces el primero, jóvenes, la alternativa lo vamos a separar tanto en catión y tanto en anión. El X sería el catión en este caso. Vamos a poner X. Y acá tienes SO4. Le abres un paréntesis y lo cierras también. Pregunto yo, jóvenes, ¿cuánto va a ser la carga de SO4? Porque si vas a querer averiguar directamente poniendo acá -2 por 4, -8, aquí no sé, no, eso no te va a ayudar por nada del mundo, jóvenes. Entonces, ya sabes, es -2, ¿no es cierto? Te viene de aquí, al ionizar esto, SO4 -2. Muy bien, entonces, la suma, jovencitos, tiene que darte 0. Y profe, ¿qué pasa con el oxígeno y el azufre? No nos importa, porque eso está dentro del paréntesis. Todo el paréntesis tiene exponente o carga -2. Entonces aquí tiene que ser ¿cuánto? +2. Listo. Entonces el estado de oxidación del X en ese caso es +2. Y eso no queremos. Nosotros queremos +4, me parece. Ok. El mayor estado de oxidación. Veamos a ver en la alternativa B cuánto sale el estado de oxidación del X. Vamos a poner acá. Bien, en el B tienes X2 manganeso oxígeno 4. Está más o menos así, X2 manganeso oxígeno 4. Entonces, ¿cómo puedes desglosar esto, por ejemplo? Por este método, separas o identificas tu catión, identificas tu anión. En este caso, tu catión sigue siendo el X. Bien, esto sería tu anión, ¿no es cierto? Bien, la pregunta sería ¿cuánto es su carga, profe? Porque si bien es cierto, usted me dio compuesto del ácido permangánico y mangánico, que sería esto de acá. Entonces, si ionizas esto te daría manganeso, oxígeno 4, ¿cuánto? -1. ¿Por qué? Porque tienes un hidrógeno nada más. Si ionizas esto sería manganeso, oxígeno 4, -2. Y la respuesta es sencillo, ¿no es cierto? Mira, fíjate, sería esto de acá. ¿Eso de dónde crees que viene? Esto, jóvenes, baja aquí, ¿no es cierto? Y esto también baja allá. Simplificando te queda exactamente como tienes acá. Si se puede simplificar, tienes que simplificar. Listo, entonces este 2 viene de aquí arriba, sería -2. ¿Y aquí cuánto sería? Bueno, pues aquí tendría que ser lo que hay aquí. ¿Qué número hay? Si no hay nada es porque hay 1. Acá sería entonces +1. El X está trabajando con +1. Ahora si te preguntas, profe, ¿no suma 0? Claro que suma 0. Mira, ¿cuánto es? 2 por +1 te da +2. Y esto sería 1 por -2, -2 más 2, 0. ¿Ves? Cumple. Entonces, el estado de oxidación aquí sería +1 y acá sería +2. Hasta el momento vamos bien. Ahora, pasemos a la C, jóvenes. Veamos a ver. En la tienes que... tienes el X, se repite, no es casi parecido, manganeso, oxígeno 4. Muy bien. Aquí, ¿cuál será el estado de oxidación de tu X? Lo separas igual, esto sería tu anión y el X va a ser tu catión. Acá hay un 1, ¿no es cierto? Aquí también hay un 1, por lo tanto aquí tiene que estar trabajando con +1 y esto tiene que estar trabajando con -1. Probablemente alguien puede ser más curioso y decir, profe, aquí el X está trabajando con 2, porque si yo pongo aquí 2 jóvenes, así... no pasa nada, está bien, se puede simplificar, ¿no es cierto? Bien, es una opción válida también. Así que puedes considerar a los dos, pero de todas formas tu pregunta aquí no va a cambiar, al menos la respuesta. Pero obviamente estas observaciones ya se envían allá a CEPU, así que
Si ponen, ya van a poner corregido. Bien, eso sería, jóvenes, en la C puedes trabajarlo con +1 o puedes trabajar con +2, con cualquiera. Es válido, ambas opciones. Pasemos a la alternativa D, jovencitos. En la alternativa D tienes que esto de acá, potasio X, acá tienes el SO4 y aquí abajo hay un 2. Listo, parece difícil, ¿no? Pero no es tan difícil analizar. Mira, fíjate, tú ya conoces esto, su carga sería -2. Por este 2 va a ser -4. Recuerda, la suma tiene que darte 0. Tú conoces el potasio, mira, aquí está. Su carga, ¿cuánto es? +1, le pones eso. Bien, para que la suma te dé 0, ¿cuánto necesitas? Acá necesitamos +3. O sea, el X está trabajando con +3 en este caso. Bueno, eso sería todo, jóvenes, y la alternativa E lo vamos a trabajar por acá. Aquí, mira. Tienes acá el X con el cloro y no tienes que olvidar este compuesto que sería el ácido clorhídrico. Lo que te estoy poniendo acá, al ionizar esto te va a quedar cloro menos, por lo tanto aquí también vamos a poner cloro menos. Esto sería el anión y esto va a ser el catión, que sería +1 menos 1, pero es una sal aloidea, ¿no es cierto? Ya te vas dando cuenta también eso. Muy bien, jóvenes, ¿qué más? Nada más, ¿cierto? Aquí el X está trabajando con +1, así que ¿en cuál de los compuestos trabaja con mayor estado de oxidación? Pues en la alternativa C. En la D, perdón, C no. En la C tienes +1 y +2. De todas formas siguen siendo menores que +3. Marcamos la alternativa de jovencitos, eso sería la pregunta número 4 y vamos a pasar a la siguiente. Pero antes les voy a ayudar a memorizar esto, ¿no es cierto? Bien, se repiten los mismos especiales para las funciones oxigenadas también, ¿no es cierto? No olviden. Entonces, nada más te acuerdas de estas palabritas. Mira, del burro, luego también del asno, porque es lo mismo, ¿no es cierto? El burro recibe ese nombre también. Propones sabe, bueno, sabes que un burro no sabe nada, pero bueno. ¿Qué más? Puedes poner para antimonio, nos faltaría el arsénico, a ver. Ya, puedes poner aquí perro, ¿no? Ya está. Ahí salen las primeras letras y con eso pues te acuerdas, mira. Los otros, bueno, no sé cómo completas, pero tienes que completar. Esto se recuerda para los especiales de los ácidos oxácidos. Entonces aquí está el fósforo, aquí está el boro, aquí está el arsénico y aquí tienes el antimonio con esta B. Pero bueno, vean siempre, jóvenes, yo les he dicho, para memorizar teoría de química siempre relaciona con algo. Incluso para memorizar tabla periódica, crea tus frases con las iniciales. Cualquier frase, con tal que tú recuerdes y ya está. Muy bien, eso serían las dos preguntas, jóvenes. Vamos a pasar a la siguiente. Ok, jóvenes, en la pregunta 5 te dice indicar si las siguientes proposiciones son verdades o falsas. A ver, esa puede ser una fija, por supuesto que sí, jóvenes. ¿Por qué? Bueno, obviamente nos vamos a demorar nosotros explicando, pero si lo resuelves directamente y sabes la teoría, lo que vamos a explicar, no te va a tomar mucho tiempo. Bien, el primero, por ejemplo, te dice lo siguiente. Vamos a ver. Los ácidos oxácidos, que son dipróticos, presentan el no metal con estado de oxidación par. Entonces, ¿cómo responde eso? Tenías que saber esta tabla que nosotros habíamos trabajado hace tiempo y hemos puesto, vamos a poner por acá, óxidos, a ver, sería oxácidos, no va a ser óxidos. Ponemos oxácidos, ácidos. Muy bien, y por acá habíamos puesto nosotros la fórmula. Vamos a poner una FN nada más, por acá el número de oxígenos. Entonces, a ver si entra. Es pequeño, pero bueno. Por ejemplo, aquí trabajamos valencia impar. Vamos a cambiar de color un segundo. Valencia impar y luego habíamos mencionado valencia par, ¿no es cierto? Y luego hemos trabajado los especiales. Ahí entra lo que les he dicho hace ratito. Mira, ahí está el burro, el perro, el asno y sabe, que sería el antimonio. Esos cuatro son de esta tabla. Bien, entonces la fórmula para los tres es igual. H, el no metal, luego el oxígeno, ¿no es cierto? Acá también H, no metal y luego el oxígeno. Igual acá sería H, no metal y acá el oxígeno. Respecto a los oxígenos hay una fórmula, ¿no es cierto? Entonces sacamos otro color y vamos a ver cómo se calcula la cantidad de hidrógenos y oxígenos. Cuando era impar, jóvenes, ponías tú que 1 y acá sería M y esa M era X más 1 entre 2, que sería el estado de oxidación. Este X va a ser el estado de oxidación del no metal que vas a trabajar. Pasa lo mismo acá, acá sería par, así que pones 2 y acá sería este M, va a ser igual a X más 2 entre
2. Listo, sencillo. Cuando era especial tenías que poner 3 por acá y esta m se va a calcular más o menos así. X más 3 entre 2. Si eres muy observador ya te habrás dado cuenta que está relacionado con la cantidad de hidrógeno, ¿no es cierto? Es de oxidación del no metal más la cantidad de hidrógenos entre 2, para los 3 casos. Bien, eso. Entonces, aquí en el primer enunciado te decía, los ácidos oxácidos, que son dipróticos, los que tienen 2 hidrógenos, o sea, se refiere aquí a los que tienen valencia par. El no metal trabaja con estado de oxidación par, por supuesto que sí, aquí está, mira, par. Por esa razón el primero es verdad, entonces tienes que recordar esta tabla y responde rápidamente. Ahora, el segundo, ¿qué te dice? Veamos a ver. El segundo dice, el ácido carbónico es un ácido oxácido. Bien, ahí tampoco puedes fallar porque hay varios caminos para responder o para llegar a la respuesta. Primero por el nombre, jóvenes. Ácido carbónico, terminación ico, ¿no es cierto? Es un ácido oxácido. Bien, eso lo están afirmando, ¿no? Acá dice diprótico. Entonces yo les había dicho también que se lo aprendan eso. Entonces, si me has hecho caso, automáticamente tú pones eso y te das cuenta. Ah, sí, tiene 2 hidrógenos. Porque diprótico significa la cantidad de hidrógenos. Acá te decía, por ejemplo, dipróticos. Entonces aquí salía 2 hidrógenos. Por esa razón estamos considerando el primero verdad. Entonces aquí te dice el ácido carbónico es diprótico, sí, tiene 2 hidrógenos, por lo tanto también es verdad. Se dice triprótico cuando tiene 3 hidrógenos. Tetraprótico será cuando tiene 4 y así va avanzando sucesivamente. Monoprótico cuando tiene un solo hidrógeno. Listo, jóvenes, ¿qué más te dice luego? En el tercero te dice a ti que el nombre de este compuesto que tienes por acá es ácido selenioso. Bien, cuando trabajamos nomenclatura, jóvenes, tienes 2 caminos para encontrar la respuesta si tienes una pregunta de este tipo, cuando te dan el nombre y la fórmula. La primera sería que o bien analizas el nombre y comparas con el nombre, o la otra es que analices este nombre y compares con la fórmula. ¿Cuál te conviene? No sé cuál lo dominas, pero tomas cualquiera. En este caso vamos a trabajar el estado de oxidación, me parece más rápido, siempre que sea un ácido. Para otros es también un poquito complicado, pero bueno, mira, vamos a hacer lo siguiente. H, acá sería 2S oxígeno, ¿no es cierto? Esto es en el caso que no sabemos, porque algunos seguramente ya lo compararon con el azufre y ya saben la respuesta, si es verdad o es falso. Pero bueno, con la práctica tú vas a llegar igual también. Recuerda, bueno, aquí me falta un 3, ¿no es cierto? El oxígeno, nunca olviden, jóvenes, el oxígeno trabaja con -2 y el hidrógeno con +1, generalmente, en la mayoría de los casos. Por lo menos eso no olviden para su examen de CEPU, jóvenes. Acá sería -2 por 3, multiplicas acá y te va a dar -6. Recuerda que la suma tiene que darte 0. Y no me estén sumando también, jóvenes, los primeros estados de oxidación, o sea, lo de abajo. Tienes que sumar lo que ya estás multiplicando con el subíndice más, jóvenes. Como me hagan eso ese día, bueno, terrible, jóvenes. Bien, entonces borramos esta flechita. Ahí está. El hidrógeno trabajaba con 4, con +1. Por este 2, no olvides multiplicar, sería +2. Entonces, para que la suma te dé 0, el selenio debería estar trabajando con ¿cuánto? Con +4. Te das cuenta, ya acabas de calcular el estado de oxidación del selenio. Eso es el primer paso. Ahora, el segundo, jóvenes, es recordar los estados de oxidación ¿de quién? Del selenio. ¿No te acuerdas acá y trabajaste hasta ahí? Bueno, existe la suerte también. Pero si te acuerdas bien, por eso les he dicho memoricen esa tabla, jóvenes, hace tiempo, desde que empezamos con ustedes, ¿no es cierto? Bien, sería +2, +4 y +6. Pero si no memorizaste no hay problema, jóvenes, te doy una opción más todavía. Trata de memorizarte los del 6A y los del 7A, su estado de oxidación y también el símbolo y el nombre. Eso te va a ayudar bastante porque más a menudo se trabajan ellos y del nitrógeno más puedes memorizar. Bien, nos damos cuenta, jóvenes, ¿qué cosa? Esto sería el hipooso, ¿no es cierto? Hipooso, y el 4 sería oso, y el 6 va a ser, ¿qué cosa? Ico. Eso sería el orden cuando tenías 3 estados de oxidación, de menor a mayor. Entonces, el nombre sería ácido, ¿qué? Ácido selenioso. Terminación oso, porque estamos trabajando con +4. Eso es lo que descubrimos aquí donde le puse una flecha. Por lo tanto, ese nombre es correcto. ¿Ves? Entonces, ese sería uno de los caminos, jóvenes. El otro sería que tú armes desde el nombre ácido selenioso. Entonces, te fijas el estado de oxidación, reemplazas a esta tabla y también puedes llegar ahí a la respuesta. Pero muy bien, jovencitos. En este caso, la respuesta sería la alternativa ¿qué? La alternativa C, ¿no es cierto?
Aprendan a hacer también por descarte, jóvenes, aunque aquí no te va a ayudar mucho porque la primera era verdad, ¿no es cierto? Así que descartabas la alternativa D y la E. La segunda también te salía verdad, así que descartabas, ¿quién? La B nada más, ¿no? Te quedaba la A y la C. Pero ahí la diferencia está en el tercero. Entonces, pues tenías que trabajarlo necesariamente. Pero bueno, jóvenes, eso sería la pregunta 5 y vamos a pasar a la siguiente. Bien, mira, en la 6 te dice a ti, por ejemplo, lo siguiente, a ver, indique la cantidad de sales que están correctamente formuladas. El primero, por ejemplo, es una sal oxisal, ¿no es cierto? Bien, profe, no conozco qué es una sal oxisal, ni ácida, ni básica. Bueno, ahí sí vamos a tener problemas, jóvenes. Tienen que conocer las sales oxisales, básicas, ácidas y, bueno, sobre todo esas cuadras, aloidea más. Oxisal, básica, ácida y aloidea. No lo conoces, no te preocupes. Ahora te voy a hacer recordar. Si ya te lo sabes, pero bien. Mira, una sal oxisal ya habíamos hablado hace ratito, ¿no es cierto? Tenías que tener, vamos a poner aquí el nombre primero, oxisal. Tenías que tener un metal, no metal y oxígeno. Ya, mínimamente acuérdate eso. Metal, no metal, oxígeno. Y si quieres recordar un poco más, puedes poner aquí N, que sería cantidad de hidrógenos que tenía el ácido correspondiente, y aquí M y aquí pones X. Listo, eso es una sal oxisal. Esa es su forma de una sal oxisal. Ahora, cuando hablamos de una sal básica, por ejemplo, yo les había dicho que tú nada más se encuentra el OH y todo el compuesto es una sal básica. Pero tampoco confundan, jóvenes, con un hidróxido. Un hidróxido nada más aparece el metal y ya sería el OH, ¿no es cierto? Digamos, esto es un hidróxido de calcio. Entonces, para que sea sal, tiene que aparecer necesariamente un no metal más. Recuerden, jóvenes, para que sea sal, tiene que tener un no metal y un oxígeno, y entre otras cosas. Pero de que tiene que existir metal y no metal es obligatorio. Eso no olviden. Así que aquí el truco para básico es encuentras base, el OH y ya está. Bueno, como te digo, también el no metal y el metal. El otro tipo de sal típico también es cuando te hablan de una sal ácida. Eso también es un poco sencillo. Es casi parecido a la oxisal. ¿En qué se diferencian? En lo siguiente. El metal se mantiene, pero ya no vas a poner esta N porque eso va a cambiar. Aquí sería, jóvenes, la clave, que te lo voy a poner con el color rojo para que nunca te olvides. El hidrógeno. Chale, yo he sacado rojo y esto es azul terrible. Bueno, ahora sí, mira. Entonces, en el anión ya les había explicado cuál es el anión, ¿no es cierto? Primero es el metal y luego el anión. En el anión tiene que aparecer por lo menos un hidrógeno. Entonces, tu sal va a ser una sal ácida. El resto es igual. Acá tendrás que poner el no metal. A ver, ¿por qué no cambia de color? Terrible, jóvenes. Acá sería el no metal y aquí sería el oxígeno, M. Bueno, acá sería el estado de oxidación de metal. Es casi parecido, ¿ves? Aquí la diferencia sería el hidrógeno. Eso no se olviden, jóvenes. Ahora, la última sal sería la sal aloidea. Eso tampoco no vas a olvidar. Eso ya te lo sabes bien, ¿no es cierto? Eso es la sal que tienes en tu casa, el cloruro de sodio. O sea, un metal y un no metal. Nada más. No aparece ni hidrógeno ni oxígeno. Eso es la clave. Entonces, por esa razón el primero es una sal oxisal. Entonces, automáticamente tendrías que darte cuenta, ¿qué cosa? Las cargas. El sodio está en el grupo 1, eso ya te lo sabes, su carga va a ser más 1 y le pones si deseas ahí. Y SO4 tendría carga ¿cuánto? Ya conoces también, les he dicho, apréndanse esto, jovencitos. Bueno, esto sería ¿cuánto? Menos 2, ¿no es cierto? Este baja aquí y este 1 también, ya por lo tanto esto te quedaría sodio ¿cuánto? 2 y acá tendrías SO4. Si quieres le pones el paréntesis, pero si es un 1, pues no hay necesidad. Pero si eres muy exigente y quieres ponerle, pues le pones. ¿Está bien el primero? Claro, está bien el primero. Bien, pasemos al segundo. A ver, el segundo tiene F2, SO4, 3. Bien, eso a simple vista, para los que ya se lo saben, estados de oxidación y el ácido sulfúrico, rápidamente dicen que sí está bien. Pero de todas formas vamos a analizarlo, jóvenes. Fierro. Recuerda, a ver, te lo voy a copiar igualito. Ya sería así, SO4, acá sería el 3. ¿Cómo te das cuenta si esto está bien o está mal? Es sencillo, mira. Cambiamos de color y vamos a decir lo siguiente. Y ahí está. Este 3, recuerda, viene de aquí arriba, ¿no es cierto? Y aquí arriba es positivo, sería más 3. Y este 2 viene de aquí arriba, sería menos 2. La suma te da 0, por supuesto. 2 por más 3 te da más 6. 3 por menos 2 te da menos 6. Y la suma te da 0. El fierro está trabajando con más 3 aquí. Y toda esta carga sería menos 2 para el SO4. Entonces, ¿está bien formulada? Claro, porque sabemos que el fierro tiene como estados de oxidación, ¿qué cosa? Más 2 y más 3. ¿Cierto? Y 4 como carga menos 2, entonces está bien, no hay problema. Entonces le ponemos un check y acá también una palomita. Bien, en el tercero, ¿qué te dice? A ver, sacamos este color,
tienes, bueno, esa es la parte complicada, ¿no? Un poquito difícil. Es una sal aloidea doble. ¿Por qué? Porque tienes dos metales. Profe, yo no veo dos metales, acá nada más veo un litio. Sí, es correcto, yo también veo lo mismo, pero recuerden que el ion amonio puede trabajar o se comporta como un metal en los óxidos, en las sales y entre otros compuestos. Entonces, ¿cómo nace, por ejemplo, ese compuesto? Sería, como es una sal aloidea doble, una de ellas sería el litio 2S. Esto sería una sal aloidea de litio, sulfuro de litio. Si te estás preguntando por qué el 2, profe, bueno, la respuesta está en tu corazón. No te nada, sí te voy a explicar. Te voy a explicar todo, jóvenes. A ver, tú tienes que recordar esto. Pues esto al ionizar te va a dar S-2. Y ahí está saliendo S2. Y el litio trabaja con +1 y eso está acá. Bien, más el amoníaco, recuerda, tiene carga positivo +1. Sería NH4 +1 y acá sería otra vez con el azufre -2. Ahí está. Entonces, recuerda, ese -2 baja debajo del ion amoníaco y el +1 sería debajo del azufre. Muy bien, acá te voy a poner un poco más separado. Si quieres abres paréntesis, bueno, aquí tienes que abrir paréntesis, estás obligado porque si no, ¿cómo vas a poner el 2? Bueno, acá sería el 1, no lo voy a poner porque no hay necesidad. Y finalmente suma, ¿no? Acá mira, te va a dar más o menos así. El litio 2, el NH4 también, afuera tiene un 2. Y el azufre también sería 1 más 1, 2. Entonces esto se va a simplificar y te va a quedar exactamente como tienes ahí arriba, pero sin paréntesis. Y eso también está bien, ¿ves? Luego el cuarto te dice que, a ver, potasio, bien, así. HSO4. Entonces, si alguien que sabe, por ejemplo, el compuesto de ácido sulfúrico se da cuenta que sí, eso está bien también, rápidamente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque recuerda, el H2SO4, que sería esto de acá, no solamente se puede ionar quitándole todos sus hidrógenos. Esto para empezar es una sal aloidea, digo, una sal ácida. ¿Por qué? Porque el hidrógeno está en el ion. ¿Te das cuenta por esto? Mira, tiene dos hidrógenos. Nada más le voy a quitar uno. Sería HSO4 y arriba sería -1. Claro, porque le estoy quitando un hidrógeno nada más. Entonces, esto sería el anión. Entonces, la carga de todo esto sería -1. Y eso está debajo del potasio. Y el potasio, recuerda, está en el grupo 1A, por lo tanto su carga es +1. Y eso está viniendo acá. ¿Listo? ¿Ves? Entonces, ¿está bien formulado? Por supuesto que sí, porque el potasio trabaja con +1 y eso su carga existe. Y la carga de HSO4 es -1 y eso también está acá. Entonces, todo está bien. Entonces, le pones un check. Y finalmente tenemos el último. Ahí, al ojo se puede darse cuenta que está mal o está bien. Sí, jóvenes. ¿Por qué? Porque nada más tienes que recordar que el fósforo. El fósforo es especial, por lo tanto tiene que tener 3 hidrógenos. Entonces, su sal correspondiente, por lo menos el metal tiene que tener un 3 debajo. ¿A qué me refiero a esto, por ejemplo? Calcio, si bien es cierto, va a trabajar con +2 porque está en el grupo 2A. Aquí tiene que ir 3. ¿Por qué? Porque mira, el PO4 no nos importa con qué estado de oxidación esté trabajando, lo que sí te importa es que es especial. Y cuando es especial tiene 3 hidrógenos. Por lo tanto, al ionizar la carga va a ser -3. Eso es lo que tienes que recordar. Entonces, esto baja por aquí y este 2 baja allí. Entonces, ¿cómo te quedaría esto? Más o menos así. Calcio 3 y por acá sería PO4, ¿cuándo? PO4, 2. Eso sería lo correcto y allá te están poniendo, pues, algo raro, ¿no? Con un 2 debajo del calcio. ¿De dónde sale ese 2? No tiene explicación. Bueno, algunos que están en avanzado seguramente van a decir, profe, están ionizando solamente quitando 2 hidrógenos. Sí, pero el otro hidrógeno tiene que quedar en el ion y tampoco aparece. Por esa razón, esa sería incorrecta. Bien, ¿y por qué le hemos puesto? Che, terrible, jóvenes. Le ponemos un aspa porque está mal. Listo, la pregunta aquí sería, indique la cantidad de sales que están correctamente formuladas. Tenemos 3 sales formuladas correctamente. Y marcas eso. Muy bien. Eso sería en la pregunta número 6, jóvenes, así que marcamos aquí la alternativa C. Bien, repasen todo ello, jóvenes. No se preocupen. Te queda tiempo. Unas cuantas semanas más. Ok, aquí sale 4, ¿no? Perdón, jóvenes, perdón. A ver, ¿está en lápiz? Sí. Bien, la alternativa D. Listo, jóvenes. Es la tableta y no soy yo, ya saben, jóvenes. Muy bien, vamos a pasar a la pregunta número 7 y 8. Muy bien, jovencitos. Pregunta 7 y en la 7 te dice los átomos de los elementos J y L poseen una carga nuclear cuyos valores son 20 y 17 respectivamente. ¿Cuál es la posible fórmula del compuesto que forma J y L? Eso es una fija, por ejemplo, para virtual. ¿Por qué? Porque sí, jóvenes. No está complicado. Lo primero, tendrías que ubicar los elementos en la tabla periódica y con eso pues responde rápidamente.
Entonces, vamos a trabajar eso. Jóvenes, también les había enseñado a ustedes dos formas de ubicar un elemento en la tabla periódica. Si no has estado en mis clases o eres de algún otro lugar, pues no pasa nada. Aquí te enseño, mira. El primero, jóvenes, era, vamos a trabajarlo de todas formas los dos métodos, jóvenes. No, saben que uno nada más, porque este es intensivo y nosotros queremos aprender las cosas más rápidos, más fáciles. Bien, uno de ellos era esto, jóvenes, ¿no es cierto? Tenías que sabértelo, pero obligatoriamente los gases nobles. Bien, no pasa nada si no te lo sabes. Tenías que saber de su número atómico. Era más o menos así. Empezabas, digamos, por el... Aquí voy a empezar. Por el 2, que sería el helio 2. Luego sigue el neón 10, ¿no es cierto? Y luego estaba el argón 18. Luego el 36. Luego estaba el xenón 54. Y el radón 86. Bien, si no te lo aprendiste no pasa nada, ya apréndetelo hasta 36 por lo menos, porque en los exámenes suelen preguntar hasta ahí. Si te preguntan por encima de 36 fuentes, jóvenes, no sé qué harás, llorarás ese rato, pero generalmente ponen hasta 36, como en este caso, mira, acá te ponen incluso en las prácticas 20, 17. Entonces, ¿qué saben, jóvenes? Ustedes saben que esto es la columna 8A. Bien, se supone que antes del 8A está el 7A, ¿no es cierto? A ver, vamos a tratar de dibujar esto, a ver si me sale. Es más o menos así, ¿no es cierto? Bien, hasta ahí nomás incluso. Aquí estaría el 7A y por acá estaría el 6A. Así. Vamos a continuar. Esto, jóvenes, parece que esta tabla está mal. Sí, sí, está mal. Bien, ahí. Sí, porque este 2 tiene que empezar un poco más arriba, ¿no es cierto? Terrible. A ver, vamos a borrar los jóvenes. Y un segundito ya. Mira, aunque se va a hacer muy largo, pero fuentes. Tendremos que jalar hasta acá. Muy bien. Ahí lo dejamos. Entonces, repetimos los números, jóvenes. Empezabas con el 2, luego era el 8, luego ¿qué más? Eso vas a seguir. Terrible, joven. Esto se hace la difícil, ¿no? Mira. Bien, ahora ya está en negro. Aquí 2, luego sigue el 10, luego está el 18, luego está aquí el 36, luego está el 54 y luego está el 86. Eso tenían que sabérselo. ¿Para qué te sirve? Para lo siguiente. Esto es el grupo 8A. Le vamos a poner con un número. Esto sería el 7A. Y aquí obviamente estaría el 1A, ¿no es cierto? 1A y acá va a ser el 2A. Entonces, mira, por ejemplo, aquí te ponen el número 20. Entonces tú te das cuenta. 18, como tú sabes que en la tabla periódica los elementos están ordenados en función creciente a su número atómico, pues el 20 estaría a la altura del 36, pero empezando por acá. Aquí estaría el 19, la columna del 1A, y aquí estaría el 20, o sea, en el grupo 2A. Entonces te das cuenta que el J está en el grupo 2A, pertenece a 2A. Muy bien, eso te va a servir luego, ya sabes para qué. Bien, luego tienes el L con número atómico 17. Ah, bueno, aquí está el 18. El 17 está antes del 18, o sea, esto pertenece al grupo 7A. O sea, aquí ponemos L, pertenece a 7A. Y te das cuenta que en qué grupo están tus elementos, ya lo tienes ubicado. Ahora, ¿qué van a hacer, jóvenes? Lo otro, ¿se acuerdan el cuadrito de los estados de oxidación frente a los hidrógenos? Bien, eso. ¿No te acuerdas? No pasa nada. Ahora tienes que recordar. Esto, mira. Aquí te voy a poner, por ejemplo, el 1A, acá sería el 2A, por acá sería el 3A, acá sería el 4A, acá el 5A, 6A, hasta el 7A. Esto de nos importa. Acá tenías que poner 1, 2, 3, 4, 5, 6 y luego así, ¿no es cierto? Nada, no te la creas. Tenías que restar a partir de la 4, jóvenes. ¿Qué está pasando? Acá sería 1, aquí va a ser el 2, el 3, el 4, acá sería menos 3, menos 2, menos 1. Nada más tienes que saber eso para responder esta pregunta. Entonces, automáticamente ubicas tu J, en el 2A, aquí sería el J. Y el L está en el 7, aquí está el 7. Listo. Entonces te das cuenta que el J va a trabajar con más 2, el L va a trabajar con menos 1. Entonces, ¿cómo lo vas a juntar? J más 2, L menos 1, esto baja aquí y este otro ahí abajo y listo. Entonces esto sería más o menos así. JL2. Listo. Y esa sería la posible fórmula. Eso es lo que te están preguntando. ¿Cuál es la posible fórmula del compuesto que forma J y L? Por lo tanto, tu respuesta sería la alternativa. En este caso sería la alternativa 1 y 2, la alternativa B, ¿no es cierto? Y marcas eso. Muy bien.
Entonces, ¿eso puede ser una fija? Sí. Sí puede ser, ¿no? Porque algunos sí se lo saben los números atómicos y así que pueden ubicarlo. Algunos se van a complicar porque el otro método sería un poquito más complicado, jóvenes. Tenías que saber configuración electrónica, o sea, tenías que trabajar acá 1S2, 2S2, hasta llegar a 20 y luego ubicar en qué grupo y en qué periodo está. No te conviene eso. Trata de aprender esto. Si es que vienen preguntas de tabla periódica, ubícalo un elemento utilizando este método. Si aparece un elemento del grupo B, si vas a tener problemas aquí también, a menos que te lo sepas el orden del grupo B, porque el grupo B es un poco desordenado, ¿no es cierto? No es como el grupo A, 1, 2 hasta el 8. Bueno, tengan cuidado con esta parte. Esto sería el grupo B, toda esa zona. Listo, jovencitos, eso sería la pregunta 7. Vamos a pasar a la número 8. Una de las reacciones químicas no es verdadera. Bien, estos días, jóvenes, lo voy a subir también en teoría explicándoles todas las funciones de nomenclatura inorgánica. Ya les voy a avisar, así que lo revisas y a partir de ahí te vas a dar cuenta rápidamente de todas las funciones que trabajamos en nomenclatura inorgánica. Pero bueno, ahora también eso me parece que sí lo hemos explicado en la práctica de CEPU. En el video, no, eso no se ha subido todavía, ¿no? Entonces, sí, lo voy a subir y yo les aviso. Para ustedes, todo lo que quieran, jóvenes. Pero tienen que ingresar, jóvenes. Bien, la 8 nos dice lo siguiente. Una de las reacciones químicas no es verdadera. El primero te dice óxido más base te da una oxisal más agua. A ver, si tienen problemas para trabajar, por ejemplo, sales, no pasa nada. Aquí te enseño. Vamos a poner antes solución. A ver, jóvenes, repito lo que les dije hace rato. Siempre hay una pregunta que es muy claro, siempre que te lo sabes un poco de teoría. Y vamos a averiguar eso. Mira, supongamos que tú te pusiste a leer tu libro de Lumbreras y encontraste. Mira, empezamos por ejemplo con las funciones oxigenadas y sería un metal más un oxígeno. Entonces recuerda, esto te da un óxido básico, ¿no es cierto? Y ya está, óxido básico. Ahora tenías que sumarle qué cosa, H2O, entonces esto te daba un hidróxido. En la teoría que ya les voy a avisar, ahí voy a poner un poco más completo qué forma tienen, con qué estado de oxidación trabaja, todo ello. Por ahora lo vamos a trabajar de manera general. Entonces no olviden eso. Metal más oxígeno, óxido básico, más agua, entonces te va a dar un hidróxido. Eso para empezar. Ahora, vas a hacer lo siguiente. Hagas otra vez el óxido básico, entonces ¿qué va a pasar? Le vas a sumar un oxígeno nada más, así, monoatómico. Entonces, ¿qué crees que te va a dar ahora? Te va a dar un peróxido. Ya está, ahí tienes otra función. Ya tendrías que óxido básico, un hidróxido, un peróxido. Ves rápido, tienes 3 funciones. Nada más te falta averiguar qué forma tienen, pero ya les he dicho dónde lo voy a subir eso. Después, ¿qué más? Vas a agarrar otra vez el óxido básico. Bueno, no, creo que nos va a faltar espacio. Óxido básico. ¿Y qué crees? Le vas a sumar otro óxido básico. Bien, óxido básico. Tú sabes que, yo que sé, manzana más manzana te da 2 manzanas. Es igual acá, óxido básico más óxido básico, pues que te va a dar un óxido doble. ¿Ves? Sencillo, ¿no es cierto? Ahí están hasta el momento 4 funciones ya. Sí, son 4, ¿no? Óxido básico, hidróxido, peróxido y un óxido doble. ¿Ves? Ahora, ¿qué vas a hacer? Agarras ahora sí el no metal. Vamos a trabajarlo con otro color eso ya. No metal, chaleo, cambia de color terrible. Más oxígeno. La misma secuencia, jóvenes. ¿Qué le vas a sumar oxígeno? Ahora, ¿qué crees que va a dar? Te va a dar un óxido ácido. Óxido ácido. Recuerden, jóvenes, vayan familiarizándose. Cuando trabajas metal con oxígeno o cualquier cosa con metal, siempre hace alusión a base. Y cuando trabajas un no metal con cualquier cosa, hace alusión a un ácido, jóvenes. Por esa razón se va a llamar un óxido ácido. También tiene otro nombre que sería el anhidrido, ¿no es cierto? Anhidrido. Listo. ¿Qué más? Bueno, le sumas lo mismo, más H2O. ¿Y qué crees que te va a dar? Te va a dar un ácido ácido. Es casi parecido el nombre. Aquí es óxido ácido. Aquí vas a poner ácido ácido. O puedes llamarlo también ácido oxácido. Es lo mismo. ¿No? El orden de los factores no altera el producto. Muy bien. Eso. Aquí no puedes sumarle un óxido. Bueno, sí se puede sumar y te va a dar un oxoácido. Por eso no lo vamos a trabajar porque no es muy común eso. Bien, lo vamos a dejar ahí. ¿Ves? Ya tienes ahí varias funciones. Ahora agarras lo mismo. Mira, agarras acá el hidrógeno y vas a sumar ¿qué cosa? El oxígeno. ¿Y qué crees que te va a dar? Hidrógeno. Perdona, ya acá estamos mal. Hidrógeno más un metal. Bien, para que tenga orden vamos a borrar esto y primero voy a poner el metal y luego el hidrógeno. Ya, dame un segundito nada más. Terrible, es que esto está lento para borrar. Está lento como ustedes. A ver, hidrógeno más un metal. Entonces, ahora estamos cambiando
el oxígeno por el hidrógeno. Chale, what the fuck, jóvenes. Primero teníamos que poner el metal aquí y luego el hidrógeno. Y ahora sí. Ahora tiene sentido lo que te voy a decir. Estamos cambiando el oxígeno por el hidrógeno, nada más. Entonces, aquí te va a dar que un hidruro metálico, ¿no es cierto? Eso ya lo habíamos visto. Hidruro metálico. Muy bien, ahí tienes una función más. Y luego, ¿qué vas a hacer? Agarras al no metal, le sumas el hidrógeno. Y ahora te daban dos funciones, ¿no es cierto? Primero vamos a poner aquí los hidruros especiales. Hidruro especial. No se olviden de los animalitos, del burro, perro, asno y saben, ¿no? Esos cuatro. Y aumentas ahí carbono, nitrógeno, silicio. Ya está. Y ya tienes ahí los especiales. Muy bien. Y luego también tenías que los ácidos hidrácidos. Ahí están todas las funciones, jóvenes. Y ahora entramos al mundo de las sales. ¿Cómo crees que nacen las sales? A partir de estos. Entonces, primero vamos a hablar de una sal oxisal. Por ejemplo, sería más o menos así. Tú agarras un hidróxido, ya sabes que es un hidróxido a estas alturas, sería el óxido básico más agua, y le vas a sumar ¿qué cosa? Le vas a sumar un ácido oxácido. Ácido oxácido, ya sabes que es un ácido oxácido, también sale aquí. Entonces, ¿qué crees que te va a dar? Te va a dar una sal oxisal más H2O. Ahí está la reacción de una sal oxisal, si quieres escribir con su reacción, porque hasta el momento nosotros habíamos formado directamente con catión y con anión, ¿no es cierto? Muy bien, el otro sería esto de acá, jóvenes. Vas a agarrar el hidróxido otra vez, que también se le conoce como base, y le vas a sumar ¿qué cosa? Justamente esto de acá, un ácido hidrácido, porque al final de cuentas tienes dos tipos de ácidos. Bueno, hay más tipos, pero estas son las que predominan, jóvenes. Entonces vamos a poner un ácido hidrácido. A los ácidos que vienen nada más de sumar un metal y un hidrógeno. Entonces, ¿qué crees que te va a dar ahora? Una sal aloidea. ¿Ves? Sencillo, jóvenes. Más que más H2O. Esas son las funciones más importantes de nomenclatura inorgánica. Tú te lo aprendes ello con su correspondiente fórmula y con su estado de oxidación, todo ello. Entonces ya lo tienes en la bolsa nomenclatura inorgánica. Ahora sí, mira, tú te lo sabías esto, entonces esta pregunta 8 es tipo examen, es sencillo. Mira, vamos a ver. A ver, rápidamente. El primero nos dice a nosotros que óxido más una base, que era un oxácido más base. Base, ya les he dicho, hace referencia a los hidróxidos, ¿no es cierto? Te da una sal oxisal más agua, por supuesto, aquí abajo está, mira, justo donde estoy poniendo de amarillo, ahí. Entonces el primero es correcto. Bien, ahora, en la B te dice que hidrácido más base. Mira, aquí está. El segundo, hidrácido, el ácido hidrácido, el hidróxido sería una base que te va a dar una sal aloidea, aquí está, sal aloidea, más que, más agua, que sería esto de aquí. Sal aloidea más H2. Es también correcto, ¿ves? Luego, en la C tienes un óxido básico más oxígeno. Te da un peróxido. Aquí está, mira. Óxido básico más oxígeno te da un peróxido. ¿Te lo sabías esa función? Entonces, esto también es correcto. Bien, hasta el momento todo va bien. En la D te dicen metal más hidrógeno 2. Por ejemplo, si te lo sabes teoría así, de pasada nomás, una mirada y ya te das cuenta que eso es la más falsa, ¿no es cierto? Porque metal más hidrógeno 2 no te da un hidrácido. Eso te da ¿qué cosa? Mira, aquí está el hidrácido. Un no metal más hidrógeno. Eso es un hidrácido. Metal más hidrógeno es un hidruro metálico, que sería este de acá, jóvenes. Así que no confundan. Listo, esa sería la incorrecta y en la alternativa E tienes un óxido ácido más agua, un oxácido claro. Eso sería un óxido ácido más H2, un oxácido ácido. Muy bien, jóvenes, entonces aquí marcaríamos la D, ¿no es cierto? A ver. De verde, porque sí, viene de aquí. Muy bien, jóvenes, eso serían las dos preguntas. Vamos a pasar a la siguiente. Échale. No sé, tienen suerte ustedes. Hoy día siempre funciona bien la laptop. Un poco rápido, no se lajea, pero bueno. Mira, en la 9 dice, ya hemos leído. Aquí tenemos que darnos cuenta qué cosa. El que está mal nombrado, ¿no es cierto? A ver, fijémonos. El primerito te dice el ion bromato. Ya les había dicho también, jóvenes, en caso de nomenclatura inorgánica, cuando te dan el nombre y el compuesto, entonces hay dos caminos. O analizas el nombre o analizas la fórmula, entonces pues por ahí puedes responder. En este caso, siempre les recomiendo, jóvenes, analicen el compuesto. Es mucho más sencillo que analizar el nombre. Pero bueno, fijémonos, mira, rápidamente la que dice ion bromato. Bueno, vamos a sacar ese ion, sería bromo, oxígeno 3, y aquí recuerden, jóvenes, yo les había dicho, esto aplica incluso para reacciones químicas. La carga que te van a dar lo botas. Bueno, este -1 afuera.
Entonces, y adentro trabaja todo lo que te he enseñado, lo normal. O sea, el oxígeno trabaja con -2, aquí tendrías que poner entonces -2 por 3, aquí sería -6. La suma tiene que darte -1, por lo tanto aquí tiene que ser ¿cuánto? +5. -6 te va a dar -1. Listo, acabas de descubrir que el bromo está trabajando con +5. Eso es el paso 1, ¿no es cierto? El paso 2, jovencitos, era ¿qué? Recordar estados de oxidación del bromo en este caso. Sería estado de oxidación del bromo, ¿va a ser cuándo? Bueno, pues aquí trabajamos con +1, +3, +5 y +7. Listo. Entonces, estamos trabajando con +5. Cuando tengas 4 estados de oxidación, el orden era hipo-oso, oso, ico y perico. Para el 5 le cae el ico, por lo tanto el nombre sería ácido brómico, pero no queremos el nombre del ácido, nosotros queremos el nombre del ion. Por lo tanto tenías que recordar al oso bonito y al pico de pato. ¿A qué me refiero? A lo siguiente. Oso se cambia por ito, ¿no es cierto? Y el sería el ico, ¿por qué? Por ato. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede por ejemplo acá? ¿Por qué decía oso bonito? Pues nada más completas para recordar eso. Sería más o menos así. Oso bonito, listo, ahí tienes, y el otro sería el pico de pato, para que te acuerdes. El oso por ito y el ico por ato, listo, entonces aquí cambiamos este ico por ato. Entonces el ion se va a llamar ion bromato, terminación ato. ¿Es lo que te ponen acá? Sí, entonces eso está bien, muy bien. Luego pasamos al siguiente, veamos qué nos dice, a ver. Sacaremos otra vez este color. En la alternativa B te sale a ti lo siguiente, mira. Dice ion manganato. Sabemos, primero sacamos nuestro compuesto. Acá sería manganeso, oxígeno 4 y acá va a ser menos. Muy bien, le podemos poner menos. Entonces, ¿qué sucede aquí, por ejemplo? Igual, afuera carga y trabajas adentro normal. Aquí sería -2 por 4, esto va a ser -8. Para que la suma te dé menos, aquí tienes que trabajar con ¿cuánto? Con 7. ¿Listo? Entonces, tienes que volver a recordar estados de oxidación de ¿quién? Del manganeso. Eso es fácil, ¿no es cierto? Es una anfote, no te estarás olvidando. Era +4. +6 y +7. Este era el caso especial. Jamás se olviden del manganeso, jóvenes. Te lo voy a poner por acá como un asterisco para que recuerdes. +4, +6 y +7. Normalmente, cuando tenías 3 estados de oxidación, tenías que empezar ¿por qué? Por hipo-oso, oso, ico. Pero para el manganeso no pasa eso. Empiezas por atrás. O sea, sería aquí perico, puntos suspensivos, ico. Y acá vas a poner ¿qué cosa? El ico. Y acá sería el oso. Eso es el orden. No te olvides eso para el manganeso. Muy bien, jóvenes. Entonces, ¿qué hacemos acá? Ya sabemos. ¿Qué nombre o qué terminación le corresponde al +7? Sería el perico. Entonces, el nombre va a ser ¿cómo? Ion permanganato, ¿no es cierto? Esto sería el perico y aquí cambiamos el ico por ato, por lo tanto sería el ion permanganato. ¿Y eso es lo que te ponen acá? No, acá te están poniendo ion manganato. Eso es falso, ¿no es cierto? Y marcas. Entonces, te puedes dar cuenta ahí. Ahora, ¿cómo es el ion manganato? Vamos a ver cómo es el ion manganato. Es cuando trabajas en ese caso con el 6. Eso va a cambiar ico por ato, entonces aún mantienes la terminación ato. Muy bien. Pasamos a la C, jóvenes. La C no vamos a trabajarlo porque el ion amonio tienes que conocerlo así de miradita nada más. Esto también, el ion sulfuro nada más viene de quitarle los 2 hidrógenos que tiene el ácido sulfídrico, ¿no es cierto? Eso sale en la alternativa D. Entonces, tienes que recordar los ácidos hidrácidos, que sería de acá. Esto lo vas a ionizar, sería S-2, por lo tanto sería el ion sulfuro. Otra cosa, jóvenes, todas las terminaciones oso o ico se cambian por ito o ato. Bien, cuando terminan por ejemplo, en ácido sulfídrico, terminación hídrico, vamos a poner, ¿dónde podemos ponerlo? Por acá abajito. Vamos a poner con rojo también, para que se acuerden, jóvenes. A ver, acá está. Hídrico, acá hay puntos suspensivos, obviamente. Vamos a poner de ahí nada más. Estos se cambian por, no se olviden. Cuando utilizamos terminación hídrico, eso utilizamos cuando trabajamos ácidos hidrácidos. ¿Qué cosas eran ácidos hidrácidos? Ya sabes. Es los que forman el ácido clorhídrico, ácido fluorhídrico, esas cosas, jóvenes. Muy bien, eso no se olviden, te lo voy a poner esto en una nubecita porque esto es clave para que tú puedas trabajar sales, iones y entre otras cosas que estén relacionados con esto. Muy bien, ahí tienen dos, jóvenes, vamos a pasar a la pregunta número 10. Bien, dice así, ¿no? Mira, un compuesto está formado por 2 tipos de elementos. Bien, hasta ahí no nos da mucha información. Nada más que tenemos 2 elementos, cualesquiera.
Luego dice oxígeno y un no metal. Ahora sí, tenemos suficiente información. Mira, ¿tú te acuerdas un no metal más un oxígeno, cierto? ¿Qué te daba? De entrada, jóvenes, ya sabes, un anhidrido. Anhidrido también se llama que óxido ácido, no te olvides sus dos nombres, óxido ácido. Bien, eso para empezar. Luego, ¿qué más dice? Vamos a sacar el color azul, porque con rojo no vamos a resolver. Dice, el no metal presenta el estado de oxidación más 4, ¿cuál es la fórmula probable y cuál es la función química? Bueno, la función química ya lo tenemos aquí, ahí está, es un ácido oxácido, perdón, un óxido ácido o un anhídrido. La fórmula sería más o menos así. Recuerda, cuando juntabas esto, ¿quién va primero? ¿Quién se pone primero? El no metal, ¿no es cierto? Claro, entonces pones aquí el no metal, en este caso está representado por X, luego lo cambiamos nada más, y aquí el oxígeno. Fíjate lo que te dicen, dice que el no metal está trabajando con ¿cuánto? Estado de oxidación más 4, eso lo vas a poner aquí arriba. Y el oxígeno, tú sabes que se trabaja con menos 2, esto baja aquí y esto allá y listo. Ya, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo sería? No metal ¿cuánto? No metal 2 y el oxígeno 4. Recuerda, todo lo que se pueda simplificar se simplifica. Bueno, solamente los peróxidos no se simplifican, ahí debes tener cuidado. Entonces, simplificado, esto sería, cambiamos el no metal por X, sería X oxígeno 2. Listo, eso sería entonces tu respuesta. X oxígeno 2 y la función sería un óxido ácido. Eso sale en la alternativa. Veamos a ver en qué alternativa sale. En la C, ¿no es cierto? Y marcas eso. Muy bien, jovencitos. Eso sería la número 10. Muy bien, a ver, en la 11 te dice cuál es la nomenclatura clásica del compuesto. Bien, eso también es una fija, ¿no? Porque es una pregunta sencillita, o sea, es cortita, nada más te ponen un compuesto, que parece un poco difícil de analizarlo, ¿no? Pero es fácil. ¿Se acuerdan esa parte que les he mencionado? Cómo identificar sales, oxisal, ácida, básica, neutra y una aloidea. Neutra es la oxisal, mismo. Sí, ¿no es cierto? Entonces, a ojos cerrados, jóvenes, ¿cuál es la respuesta? Tienen menos de 30 segundos para dejar su respuesta por privado y ya está en cuenta regresiva, jóvenes. Bien, voy a ver quiénes están ahora sí. Dice que es la E. A ver, vamos a ver. Ya puede ser, puede ser. Milagros también dice. Sí, no, sí parece eso. Por descarte se puede hacer. Sí, un poco, pero un poco difícil está por descarte, jóvenes. Pero bueno, sí, ese es. Me parece que esa es la respuesta. Álvaro, Milagros también está bien. Y lo demás que fue bien, sí, esa es la respuesta, ¿no es cierto? Pero bien, vamos a ver por qué, a ver. Porque usa el doble sulfito. ¿Usa el doble sulfito? No, la respuesta no es por eso. O sí, a ver, vamos a ver. Pero no hay doble sulfito, Álvaro. Bien, jóvenes, vamos a aprovechar esto para explicar cuando ionizamos, o sea, quitándole una cierta cantidad de hidrógeno nada más. Entonces, jóvenes, por ejemplo, tienen que conocérselo algo, el bicarbonato de sodio de vuestra casa. Ese bicarbonato de sodio, yo sé que no sé si la mayoría tiene, pero seguramente tu mamá lo tiene para hacer queques, se utiliza para eso, ¿no es cierto? Para que, bueno, para que el pastel o queque se pueda inflar un poco más y se vea grande. Pero bueno, para eso, entonces, eso es más o menos así. Vamos a poner por acá bicarbonato de sodio. Eso es un nombre comercial, ¿no es cierto? Sería más o menos así. Pones el sodio, acá sea HCO3. Entonces, ¿eso se parece a esto? Por supuesto, mira, es casi idéntico, ¿no es cierto? Nada más está formado por otros elementos. Entonces, de ahí puedes recordar, todos los que tengan esta forma sería algo de bi, van a llevar bi. Pero bueno, vamos a analizar por qué bi, porque al final de cuentas esto va a tener 3 nombres, jóvenes, aunque no me creas. Entonces en el examen pueden cambiarle. Si bien es cierto, la alternativa correcta es la E, me parece, entonces ya no puedo poner yo el isulfito cuproso, puedo cambiarle por su otro nombre. Como tiene 3, entonces no deberías fallar, ¿no es cierto? Vamos a analizar eso. Listo, ponemos ante solución y vamos a comparar también por qué esto se llama bicarbonato. Bien, mira. Ustedes conocen, por ejemplo, a este compuesto, ¿no es cierto? Sería el H2SO3. Bien, si no conoces es el ácido sulfuroso. Recuerda que el sulfúrico es así, mira, te lo voy a poner así para que te guíes un poco. A ver, sería hidrógeno a 2SO4.
Eso sería el ácido sulfúrico, cuando el azufre está trabajando con su mayor estado de oxidación. Y el otro sería así, ¿no es cierto? H2SO3, vas bajando, uno en uno. Ahí está la clave, jóvenes. Y acá sería H2SO2, bajas. Esto sería cuando trabaja con más 2, esto con más 4 y esto con más 6. Eso nada más, jóvenes. Ustedes acuérdense nada más el sulfúrico, el resto va bajando. Obviamente el nombre tienes que tener cuidado. Entonces, nos importa a nosotros esto de acá, sería el ácido sulfuroso. El de arriba es sulfúrico y el de abajito sería hiposulfuroso. Entonces, yo voy a ionizar, jóvenes, ese ácido y me quedaría más o menos así. O sea, yo le voy a quitar nada más un hidrógeno, porque normalmente deberías quitar los dos. Eso es para sales oxisales, ahí sí le quitas todo. En este caso, uno nada más. Entonces me quedaría uno, y esto me estaría quedando más o menos SO3 menos 1. ¿Listo? ¿Te das cuenta, no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Esto va a recibir tres nombres. El primero sería lo mismo, como si estarías quitándole los dos hidrógenos. El oso se va a cambiar porque, ya sabes, el oso bonito, o sea, por el hito. Entonces se llamaría ion, ¿qué cosa? Como todavía te queda un hidrógeno, recuerda, inicialmente esto se llama ácido, ¿no es cierto? Ácido tal. Entonces, como tienes hidrógeno, también recibe todavía ese nombre o esa palabrita ácido. Lleva. ¿Ácido qué? El resto es igual, sulfito, ¿no es cierto? El oso por hito, entonces sería el ion ácido sulfito. Bueno, lo más correcto aquí sería sulfito ácido, así que lo vamos a llevar allá. Sulfito ácido. El otro nombre, jóvenes, se mantiene el sulfito para los tres, eso no va a cambiar. Sulfito, ¿qué? Nada más vas a traer ahora aquí el hidrógeno. Hidrógeno, sulfito. Hidrógeno, bueno, no quepa, sí entra. Está chiquito, pero bueno. Ese sería el otro nombre. ¿Por qué hidrógeno? Porque todavía te sobra un hidrógeno. Si te sobra dos, entonces vas a poner dihidrógeno. Acá también tendrías que modificar diácido. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando trabajas, por ejemplo, el ácido fosfórico. Porque recuerda, el ácido fosfórico tiene 3 hidrógenos. Entonces aquí puedes quitar un hidrógeno, te va a sobrar todavía 2 hidrógenos. Ahí se va a llamar, por ejemplo, difosfato. O puede ser dihidrógeno fosfato. No se olviden. Y el tercer nombrecito sería eso que estamos viendo ahí arriba, el bi. ¿Bi qué? Bisulfito. Bueno, vamos a ponerle el ion antes porque si no, no va a tener sentido. Ok, un segundito, ya voy a borrar esto porque recuerda, para borrar esto sí está lento, ya está, ya borro rápido. Entonces acá sería el ion que bisulfito. El sulfito se mantiene para los tres, ¿no es cierto? ¿Por qué el bi, jóvenes? La respuesta es cuando le vas a quitar la mitad de hidrógenos recibe o lleva ese prefijo bi. Solamente si le quitas la mitad. No me estés poniendo, por ejemplo, para el caso de este compuesto no va a aparecer el bi. Este, por ejemplo, va a tener nada más dos nombres. Uno de ellos sería que si le quitamos un hidrógeno, jóvenes, o sea, nos va a quedar más o menos así. H2, ¿cuánto? PO4 menos. Esto sería, por ejemplo, el ion fosfato diácido, porque está sobrando dos hidrógenos. El otro nombre sería con esto, sería el ion dihidrógeno fosfato. Bueno, el fosfato viene de que este es el ácido fosfórico y cuporato por ahí. Entonces, no va a recibir, por ejemplo, el bi, porque la mitad de 3 es 1,5. Aquí no le estás quitando 1,5. Solamente lleva bi cuando le quitas la mitad. Ya está, aclarado ello. Ahora sí, jóvenes, el nombre de ese compuesto sería, no sería sulfito ácido cuproso. Un nombre. El cobre aquí con cuánto está trabajando. Vamos a analizarlo eso más rapidito, jóvenes. Cobre, HSO4. Ya sabes, su carga aquí es menos 1 de todo esto. Entonces, para que la suma te dé 0, el cobre tiene que estar trabajando con más 1. Y recuerda, los estados de oxidación en cobre sería ¿cuánto? Más 1 y más 2, ¿no es cierto? Al 1 le corresponde el oso. Listo, ahora sí. Entonces sería sulfito ácido cuproso. Eso no sale en tus claves, ¿no es cierto? El otro sería hidrógeno sulfito cuproso. Tampoco sale. Sí, no sale. Lo que sí sale es bisulfito cuproso, que sería con el tercer nombre. Bisulfito cuproso. Entonces, no se olviden eso, jóvenes. Ahora, el bicarbonato viene de ahí porque le has quitado la mitad de hidrógenos al ácido carbónico. Por eso, bicarbonato de sodio. Y, profe, ¿por qué no ponen ahí sódico? Bueno, puedes ponerle también, ¿no? Sódico, que sería en la nomenclatura clásica. Terminación ico para los que tienen un solo estado de oxidación. Ahora sí, bien explicado eso, jóvenes, vamos a pasar a la pregunta número 12. Si tienen alguna duda, jóvenes, siempre pueden preguntarme. Yo les voy a responder. Muy bien, pero... Bien, ya está. En la 12 te dice, ¿qué se podría afirmar sobre el siguiente grupo de compuestos? Entonces, eso también es una fija, ¿no? ¿Por qué? Porque está muy interesante. Mira, ¿se puede hacer por descarte esto? Esto no creo que se pueda hacer por descarte porque tienes que analizar cada compuesto. O quizás sí. Sí se puede, ¿no? Mira, fíjate. Primero vamos a copiar nuestros compuestos. Acá sería Na2 oxígeno. Acá sería
KO y por acá tenemos el SO2 y por acá H2O2. Entonces, sacamos nuestro resaltador, o mejor sacamos este color. A te dice, por ejemplo, son óxidos básicos neutros. Sí podemos ser por descarte, ¿no? Porque nosotros sabemos que los óxidos básicos solamente se forman metal más oxígeno. Y acá ya nos damos cuenta que esto es un no metal, el azufre. Por esa razón, la alternativa descartado. Bien, en la alternativa B, ¿qué te dice? Son funciones triatómicas. Recuerden, jóvenes, les había dicho al inicio que tienen que comparar bien o tienen que darse cuenta cuando se refiere a la cantidad de elementos que conforma el compuesto y a la cantidad de átomos que lo forman. Generalmente cuando es elementos se refiere terminación io, binario, yo que sé, ternario, cuaternario. Y cuando habla de la cantidad de átomos, terminación ico, yo que sé, tetratómico, pentatómico, etcétera, etcétera. En la B dice son funciones triatómicas, o sea, son funciones que están formadas por 3 átomos. El primero sí, no, mira acá, tienes 2 más 1, 3. El segundo no, el K nada que ver, 1 más 1 es 2. Estás descartando. La alternativa C te dice que todos son funciones binarias. Posible respuesta, ¿no? Porque binaria se refiere a 2 elementos. Un elemento, 2. Acá hay 1, 2. Acá igual. Esto también y listo. Muy bien. La alternativa D te dice que todos son funciones binarias. Bueno, eso es la C. El oxígeno tiene en todos ellos estado de oxidación -2. Bueno, ya les he dicho, jóvenes. Voy a subir esa teoría de nomenclatura, así un resumen extremo. Lo van a revisar, jóvenes, ya eso te va a ayudar bastante, porque tú sabes que los peróxidos el oxígeno trabaja con -1, entonces a partir de ahí esa alternativa ya se cayó o se desplomó. Pero bueno, en la alternativa E te dice lo siguiente: todos son funciones ternarias, nada que ver, acá tenemos una función binaria, está formado por todos son funciones binarias, no son ternarias, me estoy confundiendo con la cantidad de átomos. Bien, ternarias tendría que ser cuando está formado por 3 elementos. Así que esto tampoco es respuesta ni tampoco esto. Y la correcta sería lo que su compañero ha dicho. Muy bien. Brady creo que fue. Entonces, eso es la respuesta. Marcamos la C. Esto se hace la difícil, ¿no ves? No quiere salir el resaltador. Ahora marcamos esto y listo. Aquí la respuesta era la alternativa E. Muy bien, jovencitos. Ahí tienen las 2 preguntas. Vamos a pasar a la siguiente. Mira, en la 15 te dice, luego de hacer reaccionar sulfuro de sodio acuoso y sulfato de cobre 2 acuoso, ¿cuál es el precipitado que forma? Eso también, por ejemplo, es una física, pero bien, vamos a ver cómo se puede trabajar. Tienen que conocer estos compuestos porque son bastante populares, al menos los que te están mencionando acá. Aquí te dicen, hace reaccionar el sulfuro de sodio. Bueno, pues sería más o menos así. Solución. Sulfuro de sodio está fácil, pones acá Na2 y acá sería el S. Ese sería el sulfuro de sodio. ¿Cómo te lo sabes? La terminación uro, ¿de dónde viene? Hace rato te había explicado, del hídrico, ¿no es cierto? Entonces sería el ácido sulfídrico, ionizas y lo vas a juntar con el sodio. Muy bien, ¿qué más dice? El sulfato de cobre 2, sulfato, ya conoces ese ion también, bastantes veces hemos hablado, jóvenes, no se olviden, este sería el ion sulfato, su carga es -2. ¿De qué? De cobre 2, allá, cobre con su estado de oxidación 2, esto baja y se va a simplificar, ¿no es cierto? Bueno, te lo voy a poner aquí el 2, ya está, ya pinta, acá el otro 2. Entonces, esto se puede simplificar, por supuesto, yo les he dicho, todo lo que se puede simplificar, tienes que simplificar, entonces acá te quedaría 1 y 1, entonces sería así tu compuesto. Muy bien, ponemos la flecha acá y veamos qué nos va a dar como productos. Terrible, jóvenes, ahora no pinta, ahora sí. Aquí no te dicen los productos, ¿no? Tú tienes que averiguar, pero no te preocupes, es sencillo. Cuando tienes 2 sales, porque al final de cuentas estos son sales, uno de ellos es una sal aloidea y el otro es una sal oxisal. Vayan familiarizándose, jóvenes. Metal, no metal, sal aloidea. Metal, no metal, oxígeno, sal oxisal. Entonces aquí ocurre, por ejemplo, un doble desplazamiento. ¿Quién desplaza a quién? Fácil. El sodio va a desplazar al cobre. Ya está, lo vamos a enlazar, pero con una línea curveada. Un segundo, jóvenes. Esto desplaza a esto. Y el ion sulfuro va a desplazar, pues obviamente, al ion sulfato. Porque imagínate que se quede el ion sulfato con el ion sulfuro, negativo con negativo. Eso no va a pasar por nada del mundo, ¿no es cierto? Entonces, tu solución o tus productos serían más o menos así. El sodio está desplazando el cobre, por lo tanto se va a quedar con el ion sulfato, te quedaría sulfato de sodio. Recuerda que el ion sulfato tiene carga -2, por lo tanto aquí sería ¿cuánto? Bueno, pues 2. Muy bien. ¿Qué más? Más que el cobre se va a quedar con el
ion sulfuro, por lo tanto tendrías acá el sulfuro de cobre. ¿Cuánto? El cobre está trabajando con 2, no olviden, entonces el ion azufre, el ion sulfuro también tiene -2, se van a simplificar, entonces te va a quedar más o menos así, sulfuro de cobre. La pregunta aquí es que, ¿cuál es el precipitado que se forma? Obviamente, si no has hecho un laboratorio en el colegio vas a sufrir para darte cuenta cuál es, ¿no es cierto? Pero bueno, imagínate que no sabes cuál sería. Acá te pones sulfato de sodio, sale acá, que sería esto de acá. Posible respuesta. El otro sería óxido de cobre 2. Eso por nada del mundo va a ser el precipitado, ¿no es cierto? Porque no tienes un producto que sea óxido de cobre, así que descartamos la B. Luego tienes la C, tiosulfato de sodio. Algo debes haber leído tu libro, entonces sabes que tío es cuando se reemplaza oxígenos por azufre. Tiosulfato de cobre. Bueno, a lo mejor hasta ahí incluso puedes confundirte, ¿no? Acá quizá están reemplazando este azufre por un... Quizá han reemplazado un oxígeno por azufre, entonces sería tiosulfato. Pero no tendría sentido, yo creo que sí te das cuenta. Por lo menos tiene que aparecer otro azufre más ahí. Así que nada que ver, vas descartando esto también. En la D dice bisulfato de cobre 2. Bi venía de que reemplazabas la mitad, eso también te lo sabes. Entonces aquí tendría que aparecer por lo menos un hidrógeno, o sea, en este compuesto aquí no aparece ni un hidrógeno, así que vas descartando también. ¿Ves? Ya van 3. El último dice sulfuro cuproso. Posible respuesta, ¿no es cierto? Es una sal aloidea, terminación uro. El primero, jóvenes, no va a ser. Bueno, puedes tener dudas entre estas dos, ¿no es cierto? Porque obviamente tú no puedes darte cuenta cuál puede ser, profe, aquí el precipitado. Una de las formas de darse cuenta de eso, jóvenes, es lo siguiente. No siempre va a cumplir, pero generalmente suele pasar. Por ejemplo, en este caso lo vas a aplicar. No sabes cuál es la respuesta, entonces nada más identifica la sal aloidea. Generalmente, o en la mayoría de los casos, a veces o raras veces, él suele ser el precipitado. En este caso, ¿quién es la sal aloidea? Tú ya sabes darte cuenta. Un no metal y un metal, o sea, sería esto de acá. Entonces le pones una flechita abajo. Eso sería el precipitado, o sea, va a ser en estado sólido y esto va a estar en estado acuoso. Eso, jóvenes, eso te puede salvar. Obviamente, si has hecho laboratorio, sabes que el sulfuro de cobre es el precipitado, pero estoy seguro que la mayoría en el colegio no ha trabajado laboratorio. Peor todavía ahora con esto, ¿no es cierto? Pero bueno, no se preocupen, jóvenes, ese es uno de los trucos para darte cuenta de eso. Pero bueno, eso sería la pregunta número 15, así que marcamos en este caso la alternativa E. Ahora, si te estás preguntando ¿por qué sulfuro cúprico, profe? Sulfuro porque viene del ácido sulfídrico, terminación hídrico por uro. Cúprico, terminación ico porque el cobre está trabajando con su mayor estado de oxidación. El 2, porque tiene 2, 1 y 2. Con el 1 va a ser oso y con el 2 va a ser ico. Por esa razón, jóvenes. Muy bien, vamos a ver la siguiente. Muy bien, jovencitos, terminamos con la 16. La 16 te dice a ti balancear la ecuación de la reacción del cobre. De la oxidación del cobre, ¿no? Perdón. A ver, tienes ahí la reacción, vamos a copiárnoslo por aquí abajito, rápidamente, sería más o menos así. Cobre más ácido nítrico. Revisen compuestos, jóvenes, te estoy diciendo varias veces, te va a salvar eso. Bueno, me parece que tengo una lista de ácidos, oxácidos e iones. Se los voy a enviar, pero me hacen recordar en el grupo, jóvenes. Tengo que enviarles la tabla y la lista de los iones y ácidos. Bien, acá sería el cobre, NO3 por acá, 2. Tenemos acá el NO y el H2O. Bien, me parece que esto tienes que trabajarlo por redox, pero veamos si se puede trabajar por tanteo, jóvenes. Si se puede trabajar por tanteo, bien, y si no, fuentes. A ver, el tanteo se aplica cuando tienes una reacción pequeñita y que se pueda hacer por tanteo, o sea, una reacción simple. Esto no parece tan simple, pero intentémoslo, jóvenes. Si no, tienes que aplicar redox, quieras o no. Bien, empieza por el orden que ya sabes, sería metal, ¿no es cierto? Luego el no metal, luego el hidrógeno y el oxígeno. Si quieres puedes invertir aquí el oxígeno y el hidrógeno. Primero oxígeno y luego hidrógeno, no pasa nada. Nos damos cuenta que aquí, por ejemplo, tienes, ¿qué cosa? Un cobre, allá también hay un cobre, está balanceado los cobres. Pasamos a trabajar nitrógenos, jóvenes. Resulta que acá tienes ¿cuántos nitrógenos? Hay 2, acá hay 1, ¿no es cierto? Tienes 3 nitrógenos. Así que tendrías que poner aquí un 3. Pero eso va a cambiar todo, ¿no? Veamos, a ver, oxígeno sería acá. 3 por 3, 9. Acá sería 3 por 2, 6. Más estos dos serían 8.
con esto ya es 9. Entonces, como que no te cuadran, ¿no? Bien, los oxígenos cuadran, ¿no? Pero fíjate los hidrógenos. Acá tendrías 3 por 1, 3 hidrógenos. Acá tienes 2 hidrógenos. ¿Qué haces para que sea igual? Tendrías que multiplicar aquí por 3 y aquí por 2. Bueno, ahora alteras todo. Me parece que esto no se va a poder por tanteo simple, jóvenes. Tendrías que aplicar redox. Aunque podemos hacer algo. Mira, vamos a convertirlo en pares los nitrógenos. Así que dame un segundo, voy a borrar esto. A ver, ¿qué te parece si yo le pongo aquí, por ejemplo, le puedo poner un 2? Entonces, ahora tendría 2 nitrógenos más estos 2 serían 4 nitrógenos. Se voy a convertir en pares, aquí tendría que poner un 4. Eso cambia también los oxígenos. Tendrías 4 por 3, 2 oxígenos. Al otro lado tenemos que tener 2. A ver, acá sería 2 por 3, 6. Acá sería 2 por 2, 4. Y acá tendrías, bueno, ¿cuánto nos falta? Teníamos 6 más 4 serían 10, ¿no? Para 12 necesitas un 2 más. De manera que con esto sería 12 oxígenos. Y ahora es cuando tienes que fijarte los hidrógenos. Sería 2 por 2, 4. Y acá también tienes 4, ¿no? Bueno, sí sale por tanteo, jóvenes. Pero eso de convertir en pares o fijarte dónde puedes cambiar un número, qué número ponerle, eso, jovencitos, es cuando vas a practicar bastante. Mira, aquí les escribo todos los pasos y a medida que vayamos escribiendo vamos a estar resolviendo al otro lado, jóvenes. Pero no se olviden, para los siguientes ejercicios ya no voy a explicar. Tienen que memorizar, jóvenes. No es tan difícil. Mira, el paso 1 dice así: hallar estados de oxidación. Muy bien. EO. Ya está. Eso es lo primerito que tienes que hacer. De todas formas, este paso se aplica en todos los otros métodos. En cualquier método que hagas, tienes que hallar estados de oxidación. Recuerden, jóvenes, un elemento cuando está solo trabaja con 0. Aquí el ácido nítrico, ya sabes, esto sería menos 2 por 3, te va a dar menos 6 para que la suma te dé 0. Bueno, primero el hidrógeno trabaja con más 1, ¿no es cierto? Eso también sí te lo sabes. Para que la suma te dé 0, aquí el nitrógeno tiene que estar trabajando con más 5, porque más 1 más 5 menos 6 te va a dar 0. Hasta ahí sí me siguen, ¿no es cierto? Lo único que estoy haciendo es poner el oxígeno menos 2 porque eso es generalmente el hidrógeno más 1. Eso por cultura general, jóvenes. Pero no se olviden. Luego pasamos acá. Bien, esto es una sal oxidal. Si no sabes cómo hallar estados de oxidación de una sal oxidal, al menos en una reacción es sencillo. Nada más fíjate lo que está dentro del paréntesis. Bueno, a veces no está en paréntesis, pero de todas formas, esto que estás viendo sale aquí adelante. Mira, ¿dónde está? Casualmente está acá. NO3, NO3. Ah, ya. Entonces te fijas nada más cuántos hidrógenos tenía en este lado. Tenía un solo hidrógeno. Entonces, eso lo vas a poner aquí arriba, menos 1. Y ya tienes la carga de ahí, del NO3. Por 2 de abajo sería menos 2 para que la suma te dé 0. El cobre tiene que estar trabajando con más 2. ¿Ves? Sencillo. Ya está, pasamos al otro. En este caso, el oxígeno trabaja con menos 2. Por este 2 sería menos 4 para que la suma te dé 0. Tiene que ser más 4, porque más 4 menos 4 te da 0. ¿Ves? El nitrógeno está trabajando con más 4. El agua, algunos ya se lo saben, no lo trabajamos, ¿no es cierto? ¿Cuándo se trabaja el agua? Cuando tienes peróxidos. Mientras no tengas peróxidos lo vas a ignorar. Así como te ignoraron. Bien, ahora, luego dice lo siguiente. Hallar estados de oxidación, vamos a poner una coma. Bueno, hay un punto, ya no podemos poner una coma. Dice identificar los 6 nombres. Aquí lo vamos a resumir con punto y ponemos 6 nombres. Ya está. Entonces, pero recuerda, dice identificar los 6 nombres. Para que puedan memorizar, lo vamos a utilizar términos cortos, frases cortitas nada más. Entonces, hallar estados de oxidación y luego sería 6 nombres. Vamos a ponerle una I y 6 nombres. Entonces, para ver los 6 nombres, jóvenes, tienes que fijarte quiénes están cambiando de estado de oxidación. Fase 1, presten atención. Mira, fíjate, el cobre está pasando de 0 a ¿cuánto? Allí, fíjate, a más 2. A ver si me sale recto. Si no, fuentes. Chale, jóvenes, viste, ¿no? Puedo ser artista. Voy a enseñar geometría al siguiente CEPU, jóvenes. Bien, mira. Entonces, ahí tenemos el cobre de 0 a más 2. Lo vas a enlazar. El otro que cambia sería ¿quién? Me parece que el nitrógeno va a cambiar, ¿no es cierto? Mira, voy a borrar esto de acá. O no se puede. Ahí está, sí se pudo borrar. Este nitrógeno pasa de más 5 a ¿cuánto? A ver si me sale recto, sí. A más 4. Listo, ahí tienes el otro enlace. ¿Alguien más cambia de estado de oxidación? Nadie más. Si a lo mejor te estás preguntando, profe, ¿este nitrógeno no está cambiando? No, este nitrógeno sigue trabajando con más 5. Si quieres puedes revisarlo más adelante. Bien, entonces una vez que enlazas,
te fijas quiénes cambian estado de oxidación y ya está. Ahora, te fijas quiénes van a reducirse y quiénes van a oxidarse. Si tienes problemas para darte cuenta si se oxida o se reduce, no te preocupes, aquí está la solución. Nada más tienes que saber qué cosa. Cuando pasas de un número grande a uno pequeño, ¿qué término puedes utilizar? Reducirse, ¿no es cierto? De grande a pequeño se está reduciendo. Eso es lo único que tienes que saber. Bien, pero tienes que conocer obviamente la recta numérica, ¿no? Porque si no conoces eso, bueno, terrible, jóvenes. Tuviste mala etapa en el colegio, porque en el colegio mínimamente aprendes eso, ¿no? A sumar, restar y entre otras cosas. Pero bueno, mira, fíjate. El cobre está pasando de 0 a más 2. 0 es pequeño y 2 es grande. Entonces, de menos a más se oxida. No se olviden. Bueno, a lo mejor no puedes darte cuenta, ya supongamos el peor de los casos. Entonces, pregúntate el otro. Mira, el otro está pasando de más 5 a más 4, el nitrógeno, jóvenes. Entonces, más 5 es grande y más 4 es pequeño. Ahí sí puedes utilizar ese término reduce. Ya está. Entonces, ahí no me puedes poner excusa. Aquí te voy a poner reduce. Listo. El otro, entonces, tiene que ser el que se oxida. Ya está, por descarte. Porque en una reacción redox siempre hay uno que se reduce y el otro que se oxida. Listo. Los otros nombres son estos. Al que se reduce se le conoce como agente oxidante. Le voy a poner la abreviación nada más. Y donde llega, o sea, justo aquí, donde estoy poniendo un puntito azul, ese nitrógeno sería la forma reducida. Listo. El otro sería agente reductor. El que se oxida se le conoce como agente reductor. ¿Por qué? Porque al oxidarse provoca la reducción de otros compuestos o de otros elementos. De ahí el nombre como agente reductor. Y el que se reduce, pues al reducirse provoca la oxidación de otros. Por eso recibe también como agente oxidante. Listo, aclarado eso, pasemos aquí, donde estoy poniendo ese punto azul. ¿Cómo se va a llamar? Se va a llamar forma oxidada. Ahí están los 6 nombres. Oxida, agente reductor, forma oxidada. Van 3. En la parte de abajo también hay 3. 3 más 3, 6 nombres. Eso es el primer paso, jóvenes. Muy bien. Hay algunas aclaraciones, por ejemplo, para ver o identificar los 6 nombres tienes que trabajar de izquierda a derecha y también con el primer estado de oxidación. Algunos ya saben qué es primer estado de oxidación y otros todavía no, pero para los que ya saben, bien por ustedes. Para los que no, ahorita les explico. Es sencillo. Bueno, no sé si realmente en los libros existe primer estado de oxidación o segundo estado de oxidación. Ya les he dicho, estos pasos que les estoy compartiendo con ustedes es la que me acabo de inventar, jóvenes, y me funcionan. Entonces, yo lo llamo primer estado de oxidación, por ejemplo, aquí. Fíjense en el NO2. Ese NO2 que estoy poniendo sería el primer estado de oxidación. El segundo es lo que vas a multiplicar con el subíndice que tiene en la parte de abajo. 2 por menos 2 te va a dar menos 4. El de arriba es el segundo estado de oxidación. En algunos casos no hay diferencia, ¿no? Por ejemplo, aquí para el nitrógeno, ¿qué número hay aquí debajo? Hay 1. 1 por 4, ¿cuánto te va a dar? Más 4. O sea, el primer y el segundo estado de oxidación es lo mismo, así que no hay necesidad de poner otro. Entonces lo puedes dejar uno solo. Es importante, jóvenes, ¿por qué? Porque hay un paso que vamos a trabajar con el segundo estado de oxidación. Pero hasta ahí espero que quede todo claro, jóvenes, si no me preguntas para explicarte y que te quede claro. Y ahora sí pasamos al paso 2, jóvenes. Bien, el paso 2 te dice lo siguiente. Balancear sobre la misma línea. Ahorita te explico en qué consiste. Bien, ahí nos detenemos. Entonces, fíjate, por ejemplo, voy a sacar el color verde para este caso. Dame un segundo, porque esto se va a poner... Bueno, se hace la difícil, ¿ves? Ahora sí. Bueno, ahora está fácil. Mira, fíjate, el cobre estás enlazando, ¿no es cierto? Acá tienes un cobre. Sigue la línea, solamente te fijas lo que has enlazado. No te importa si por ahí aparece otro cobre, nada. No te importa nadie más, jóvenes, solo lo que has enlazado. Acá tienes un cobre, aquí también hay un cobre. Entonces ya está balanceado, tienes la misma cantidad de cobres. Por lo tanto, automáticamente tú vas a encerrar esto en un círculo, el más 2 y el 0. Si bien es cierto, se encierra el segundo estado de oxidación, pero aquí no va a cambiar. ¿Cuántos, jóvenes? 1 por más 2. Sigue siendo más 2, entonces no hay necesidad de poner otro más 2. Muy bien. El otro sería el nitrógeno. Mira, tienes un nitrógeno, acá sigue la línea, acá también hay un nitrógeno. No te importa, por ejemplo, este nitrógeno que sale acá. Eso no está enlazado, solo nos importa lo que has enlazado, jóvenes. Bueno, como ya está balanceado, igual acá encierras esto y esto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque 1 por más 4 sigue siendo más 4 y 1 por más 5 sería más 5. Esos serían los segundos estados de oxidación. Entonces, jóvenes, eso sería balancear sobre la misma línea. Luego te dice aplicar el cangrejo. Ahora te explico en qué consiste eso. Aquí le ponemos una coma. Bueno, aplicar el cangrejo. Muy bien. Entonces,
aquí la otra aclaración. El cangrejo vas a trabajar de derecha a izquierda, la flecha es invertida. Mira, fíjate, en el paso 1 era de izquierda a derecha para averiguar los nombres, aquí es de atrás hacia adelante, como el cangrejo, jóvenes. Y aquí me vas a tener que trabajar, ¿qué cosa? El segundo estado de oxidación. Pero como ya hemos visto, por ejemplo, para el nitrógeno el más 4 por 1 sería más 4 también, así que no hay necesidad de poner otro más 4, así que no hay problema. Pero imagínate que hubieses trabajado con el oxígeno, justo acá donde le estoy poniendo una rayita. Tendrías que trabajar con el menos 4 y no con el menos 2, porque con el menos 2 era o sería para averiguar si se oxida o se reduce. Bien, si esa partecita no me has comprendido, bien, más adelante seguramente vas a comprender con otros ejercicios. Bien, entonces fíjate, aplicamos el cangrejo, jóvenes. Te preguntas, voy a trabajar con el cobre primero. De más 2 para llegar a 0, ¿cuánto necesitas? Bueno, menos 2, ¿no es cierto? Porque más 2 menos 2 te da 0. Y a la vez, el otro sería de más 4 para más 5 necesitas más 1, porque más 4 más 1 te da más 5. Listo, eso es nada más aplicar el cangrejo. Y ponemos acá una i y decimos, y buscar los factores. Bueno, vamos a poner buscar factor, nada más. Son dos factores, jóvenes. Para los que no saben todavía encontrar esos factores, sobre todo fase 1, no te preocupes, es lo más fácil del mundo. Seguramente en álgebra has hecho mínimo común múltiplo, en aritmética también, ¿no es cierto? Nada más agarras estos que has encontrado después de aplicar el cangrejo, aquí, aunque aquí está muy fácil, pero de todas formas, 2 y 1. Mínimo común múltiplo, ¿cuándo sería? Mitad 1 y 1, ¿no es cierto? Entonces mínimo común múltiplo de 2 y 1 sería ¿cuánto? Igual a 2. Luego de que saques el mínimo común múltiplo, agarras eso, dices 2 entre 2, ¿cuánto te va a dar? 1, y ese 1 pones al costado. El otro sería 2 entre 1, te da 2, y ese 2 pones acá, y listo. Aquí sería el 1 y el 2 se mueve sobre la línea, pero el 1 no va a cambiar nada, porque 1 por algo sigue siendo 1. O algo, bien, acá sería 2, el 2 sí cambia, así que pones el 2 por acá, sigue, aquí también llega. El 2 se mueve sobre la misma línea, ese factor que encontraste lo mueve sobre la línea, donde llega lo vas a poner. Listo, eso es el paso 2, jóvenes, todo claro, ¿no es cierto? Y finalmente terminas en el paso 3, aquí sería el paso 3, dice terminar por tanteo simple, terminar por tanteo. Bien, el orden aquí es metal, luego el no metal, luego el hidrógeno, luego el oxígeno. Si quieres puedes invertir, no pasa nada. Muy bien. Entonces vamos a sacar el color, vamos a trabajar con el color, a ver, este color para el tanteo. Entonces, metal, tenemos aquí un cobre, así que al otro lado también tenemos un cobre, está balanceado, no hay otro metal, trabajaríamos un no metal, el nitrógeno. Acá tendrías 2 nitrógenos. Voy a utilizar el resaltador para que me sigan, ¿ya? Bueno, ya sé que no ven el cursor ustedes, pero bueno. Pero en el video sí van a ver el cursor, porque el video se graba con todo el cursor y todo. Bien, listo. Acá, fíjate, tengo 2 nitrógenos, ¿no es cierto? 2 por 1 sería 2. Al otro lado tenemos que tener 2 también, pero fíjate lo que pasa. 2 por 1, 2. Más estos 2 serían 4 nitrógenos, así que tenemos que modificar aquí adelante. Así que dame un segundo y yo retrocedo. Bien, se hace la difícil otra vez, ¿ves? Te das cuenta. Bien, acá tenemos que multiplicar por un 2 más, jóvenes. Si pones aquí por 2, listo. 2 por 2 sería 4, ¿no es cierto? Ahí está ese otro 2. Tienes 4 nitrógenos ahora sí en el lado de los reactantes, en el lado de los productos también tienes 4 nitrógenos. Los nitrógenos están balanceados. Ahora vas a trabajar ¿qué cosa? El oxígeno. Bueno, ya te he dicho, puedes cambiar el oxígeno y el hidrógeno, no hay problema ahí. Fíjate. Acá tienes cuántos oxígenos. A ver, esto está en lápiz, en resaltador. Sí, está en 2 por 2 sería 4. Por este 3 sería 12 oxígenos. Al otro lado tienes que tener 12 oxígenos. Fíjate, acá tienes 2 por 3, 6 oxígenos. Acá sería 2 por este 2 serían 4 más 6. Tienes 10 oxígenos. Para tener 12 oxígenos necesitas 2 más. ¿Y qué crees? Le vas a multiplicar aquí por 2. Al lado. 2 por 1 serían 2. Con eso completas a los 12 oxígenos. Y ya está. Y ahora es, ¿qué cosa? Ahora es cuando rezas. Si quieres le aumentas aquí al paso 4, rezar. ¿Por qué? Porque si has hecho bien, tus hidrógenos cuadran. Si no has hecho bien, entonces fuentes, jóvenes. Algo has fallado. Algo de lo que te he mencionado en los pasos anteriores te has equivocado. Pero fíjate, acá tendríamos, ¿cuánto? 2 por 2, 4. Por 1 serían 4 hidrógenos. Me refiero en el lado de los reactantes, jóvenes. Y ya sé que ustedes están viendo los hidrógenos. Pueden fijarse nada más a ver. Aquí 2 por 2, 4 por 1 son 4. Al otro lado tenemos que tener 4. Y fíjate, mira, 2 por 2, 4. ¿Ves? La reacción estaría balanceado.
Y ya está, siempre cuadra los hidrógenos si es que has seguido todos los pasos bien. Finalmente, jóvenes, vamos a sacar las respuestas A, B, C, D, E. A ver, en el A sería esto, ¿no es cierto? Si no hay nada es porque hay un 1, jóvenes, esto va a ser 1. La B sería ¿cuánto? 4. La C va a ser también 1. La D sería 2 y la E va a ser pues 2. La pregunta es, indique el coeficiente incorrecto. A ver, ¿cuál es incorrecto acá? La D sale 2, ¿no es cierto? Y ahí te ponen 1. Bueno, jóvenes, y marcas eso. Listo, esto sería la incorrecta. Muy bien, jovencitos. Valoro siempre vuestro tiempo y nada más que sigan estudiando, jóvenes. Falta muy poco para tu examen. Pero bueno, de todas formas, feliz Navidad atrasado, jóvenes. Espero la hayan pasado bien. Si tienen alguna pregunta, todavía pueden preguntar. Voy a estar un rato más aquí.